Aniversario de Euskal Trenbide Sarea. Decía que la semana pasada estuvimos en Bilbao en el Palacio Euskalduna, hoy estamos aquí. ¿Qué tal os ha sentado el café y la napolitana de chocolate? Venga, os quiero despiertos, que habéis tomado ya café, ¿eh? ¿Qué tal os ha sentado el café? Muy bien, Osondo. Vamos a pasar una jornada, espero que estupenda, enriquecedora, de reflexión. Vamos a mirar atrás, pero vamos a mirar también al futuro. Baina hasi baino lehen, bideo txiki bat ikusiko dugu. Hace 20 años empezamos un viaje que siempre tuvo un rumbo claro. Hoy tenemos una red centenaria pero moderna, un sistema más vivo que nunca. Hemos conectado pueblos, acercado personas y abierto puertas a nuevas formas de viajar, de túneles y estaciones que conectan Euskadi a ciudades que hoy respiran distinto. Y ahora nos preparamos para dar un nuevo salto, la alta velocidad, un proyecto que nos llena de orgullo y nos acerca al futuro. Y mientras tanto, el topo, el que hemos conocido desde muy jóvenes y el que transformará Donostia y Guipúzcoa como nunca antes. 20 años más tarde, la locomotora sigue en marcha, con la misma ilusión, pero con más experiencia. Hemos construido algo que no se ve en los planos, una red que no solo está hecha de vías, sino también de personas. Personas que acompañan proyectos, obras y desafíos. Personas que siempre encuentran soluciones, que creen en lo que hacen. Euskal Trenbide Sarea cumple hoy 20 años gracias al compromiso de quienes sostienen esta red con su trabajo. En cada proyecto, en cada obra, en cada decisión hay una parte de las personas que hoy estáis aquí. Hemos tejido infraestructuras y servicio público, pero también confianza y futuro. 20 años tejiendo Euskadi. Hogei urte, Euskadi saretzen. Por supuesto que tenéis mucho que celebrar y os queda mucho trabajo también por hacer. Esan dugu, atzera begira jarriko gara, baina etorkizunera begira ere bai. Eskerrik asko gurekin egoteagatik agintariok, eskerrik asko Euskal Trenbide Sarearen arduradunok, gracias a toda esta gran familia que formáis Euskal Trenbide Sarea por venir a este acto. Etorkizuna definituko duten egungo proiektuei balioa emateko, ezinbestekoa da atzera begiratzea eta 20 urte hauetan egin den lan guzti hori erreparatzea. Ez dago zalantzarik Euskal Trenbide Sarea no solo una entidad pública que construye y gestiona infraestructuras ferroviarias, sois un equipo, una familia de profesionales que comparte un objetivo claro: garantizar una red moderna, segura y sostenible que contribuya a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas. Eta hau esan da ekitaldiari hasiera ofizialki emateko, gaur gurekin dago Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburua, nos acompaña la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, nahi duzunean, Susana García Chueca. Eskerrik asko, Andoni. Egun on, guztioi, viceconsejero, directores generales de ETS, trabajadores, trabajadoras, amigos, amigas, egun on. Ongi etorri eta eskerrik asko gurekin gaur Euskal Trenbide Sarearen 20. urteurrena ospatzeagatik. El lema elegido para este aniversario es 20 años tejiendo Euskadi y creo humildemente que no puede ser más acertado. Porque la misión de ETS no es solamente crear infraestructuras para conectar nuestros barrios, pueblos y ciudades. Desde una visión más profunda y estratégica, nuestra labor es conectar a las personas entre sí y con las oportunidades que ofrece nuestra tierra. Hablamos de cohesionar territorial y socialmente Euskadi. ETS ha invertido 2.288 millones en la mejora y consolidación del sistema ferroviario en los últimos años, en los últimos 20 años, 930 en Guipúzcoa. Pero ha sido, ante todo, una herramienta fundamental para hacer que las personas, independientemente de dónde vivamos, tengamos garantizado el acceso a derechos y servicios como el trabajo, la educación, la sanidad, la cultura y el ocio. También para regenerar y recuperar espacios para la ciudadanía en una comunidad autónoma que, por su pasado fuertemente industrial y por su posición estratégica, cuenta con muchas y antiguas redes ferroviarias. Además, por supuesto,
de disponer de más y mejores infraestructuras de tren, tranvía y metro para movernos de manera más sostenible. Todos los días se realizan en Euskadi 6,5 millones de desplazamientos, de viajes, 3 por persona mayor de 7 años, lo que hace que cada decisión individual cuente para evitar emisiones y luchar contra el cambio climático. A lo largo de la trayectoria de ETS, de vuestra trayectoria, habéis sido testigos de 542 millones de desplazamientos en tren y en tranvía, que de otra manera, en buena medida, se habrían realizado en vehículo privado. Y en este 26 de noviembre, Día Mundial del Transporte Sostenible, hay que recordar que el tren, ahora que existe un amplio consenso en torno a la movilidad eléctrica, es un medio con una trayectoria muy dilatada en este ámbito y, sobre todo, con mucho futuro por delante. Mugikortasun jasangarriaren munduko egunean, goraipatu behar dugu Euskadin 6,5 milioi bidai gauzatzen direla egunero. Horregatik, gure esku dauzkagu klima aldaketaren aurka egiteko tresnak, eta tresna horiek gure eguneroko erabakiak dira. Gaur, Euskal Trenbide sarearen 20. urteurrena ospatzen dugu. Eta denbora horretan gure trenbideak 542 milioi bidai erraztu dituzte trenetan eta tranbietan. Hori da bidea, garraio publikoa erabiltzearena eta baita mugikortasun aktiboarena ere. Esas 3 vertientes, cohesión territorial, cohesión social y regeneración urbana, nada menos, son las que hacéis posible las personas que trabajáis o habéis trabajado en Euskal Trenbide Sarea, con un esfuerzo y una profesionalidad que tienen resultados visibles tanto en lo construido como en el trabajo silencioso de mantenimiento y explotación de la infraestructura día y noche. Solo con vuestra trayectoria se entiende que Euskadi esté a la vanguardia de las regiones europeas que tienen la capacidad de tejer su propia red de movilidad sostenible y de calidad. En la jornada de esta mañana vamos a centrarnos en Guipúzcoa y en San Sebastián, mi casa, porque lo que va a ocurrir en los próximos meses en esta ciudad tiene pocos precedentes, con un repaso de la historia del topo, un servicio tan arraigado que tiene hasta su propio nombre bautizado por la ciudadanía. También hablaremos del topo que viene. Sin temor a exagerar, creemos que el nuevo topo va a suponer una revolución en la manera de movernos por el territorio, tanto por la apertura de 3 nuevas estaciones en la capital y la de Pasai Antxo, como por la culminación de las 2 variantes, la del centro y la de Altza-Galtzaraborda, que van a permitir que el topo funcione con frecuencias de metro y sin transbordos. Lo que hace un tiempo parecía muy lejano, porque ha sido una obra compleja, que os voy a contar, ya lo tenemos al alcance de la mano. El avance es visible en superficie, donde estamos reduciendo a la mínima expresión la ocupación que ha sido necesaria para la ejecución de la obra. Pero también en el subsuelo la actividad incesante hace que estemos más cerca del final de una obra que va a revolucionar nuestros hábitos de movilidad. De hecho, en la estación del centro La Concha ya hemos finalizado el hormigonado. La de Bentaberri está finalizada plenamente y a la de Amara Easo le faltan solo los últimos remates. El año clave, que va a ser 2026, y con él el futuro de la movilidad en Guipúzcoa, está ya muy cerca. Topoak iraultza bat sortuko du urrengo urtean. Donostialdeko pasabidea eta Altza-Galtzaraborda tartea zerbitzuan jartzen direnean. Obrak aurrera doaz, eta bere martxa ona kaleetan nabaritzen dugu hiritarrok. Baina lurpean ere pauso handiak ematen ari gara. Eta dagoeneko bukatu berri dugu Kontxako geltokiaren hormigoiztatzea. Además, en el futuro próximo, con las cortas de Aguinaga y Altzola y los desdoblamientos de vía en la costa guipuzcoana, así como con la construcción de la plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa y el intercambiador de Riberas de Loyola, cerraremos el círculo necesario para que Guipúzcoa cuente con un esquema intermodal completo para la movilidad de pasajeros y mercancías en las próximas décadas.
Y al margen de Guipúzcoa, también tenemos grandes obras en el horizonte, como las de la variante sur ferroviaria en Vizcaya, que estamos arrancando, las de las líneas 4 y 5 del metro de Bilbao, o las importantes ampliaciones del tranvía a los barrios de Zabalgana y Zorrozaurre en Vitoria y Bilbao. Pero, por si esto fuera poco, ETS está teniendo la capacidad de ejecutar obras cada vez más grandes y complejas, gracias a vuestra solvencia técnica y al músculo financiero del Gobierno vasco. Estamos consiguiendo acelerar los trabajos para que el tren de alta velocidad sea un nuevo elemento de la movilidad de Euskadi y suponga tanto un cambio profundo hacia un transporte más sostenible en trayectos hacia otras comunidades o hacia el resto de Europa, como un plus de competitividad económica. Con 2.000 millones invertidos a través de encomiendas del Gobierno central, ya hemos terminado la plataforma del ramal guipuzcoano. Estamos construyendo estaciones donde llegará esa alta velocidad, como la que veremos luego, la de Atocha, que finalizaremos en unas semanas y será la primera en estar preparada para la llegada de la alta velocidad. Y estamos planificando los puntos clave que restan, como el acceso a Bilbao o el nudo de Arkaute. Algunos de estos proyectos han sido incluso premiados, como el puente atirantado entre Hernani y Astigarraga, el primero de este tipo en toda la red de alta velocidad en España. Gracias a quienes nos precedieron en los puestos de responsabilidad por haber trabajado mirando al futuro. Y muchas gracias a quienes formáis o habéis formado parte de Euskal Trenbide Sarea. También a quienes ya no están entre nosotros y nosotras, porque con vuestra labor estáis tejiendo Euskadi. Y permitidme que acabe agradeciendo a los compañeros y compañeras que han hecho posible que este acto se celebre hoy. Creo que va a ser un éxito. De momento ya hemos empezado muy bien. Somos gente, Andoni, con apetito y agradecida. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro trabajo. También a quienes habéis preparado este magnífico acto en este magnífico lugar. Eso ya lo hemos puesto los de aquí, ¿eh? Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Una mañana muy donostiarra os ha quedado, ¿eh? Me habéis hecho venir desde Bilbao y todo solo porque porque soy guipuzchi, claro. ¿Sabes cómo llamamos a la consejera en redacción? La consejera TikToker, consejera influencer. Así que hoy espero que hagas unos buenos reels, que hoy la ocasión lo merece. Bueno, decía que nos ha quedado una mañana muy donostiarra y es que vamos a hablar mucho del topo. Y vamos a empezar mirando al pasado, vamos a hablar del topo de ayer, cómo se ha transformado la red ferroviaria vasca. Eta historia honen inguruan hitz egiteko bi gonbidatu berezi ditugu gurekin. Nos acompaña Juanjo Leizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril, y también Quique González, director de Circulación y Gestión del Servicio de Euskal Trenbide Sarea. Ambos son de la misma quinta, supongo que los conocéis, y empezaron en esto del ferrocarril cuando aún vestían pantalón corto de verdad. ¿Vestíais pantalón corto? ¿Dónde están? ¿Sí? Yo nunca me he puesto pantalón corto. ¿Ibais a trabajar en pantalón corto? Había uniforme, como debe ser. Bueno, conocen la red como la palma de su mano, una red moderna y competitiva. El topo forma parte de esa red que el año que viene contará, lo decía la consejera también, con la culminación de las variantes ferroviarias Lugaritz-Easo y Altzaga-Altzaraborda. Pero el servicio ferroviario no siempre estuvo en las mejores condiciones y ha habido que invertir mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero para llegar a donde estamos. Así que os invito a subir, les damos un aplauso. Y antes de dejaros fluyendo en esta conversación, le quiero hacer una pregunta a Juanjo y es saber cómo era el topo hace medio siglo. Pues hace medio siglo era un desastre. Yo a trabajar no he ido con pantalón corto porque, como bien dice Quique, en el ferrocarril siempre ha habido uniformes, pero sí lo he conocido de niño, con pantalón corto. Era bastante humillante eso, el pantalón corto. Estabas deseando que te pusieran ya pantalones largos porque ya eras mayor. Y claro, aquel topo, pues en los laterales de los trenes ponía SEFT, que era la empresa privada que gestionaba el topo, la Sociedad Explotadora de Ferrocarriles y Tranvías. Pero la gente lo traducía por se espera fuerte trompazo. Imagínate en qué condiciones estaba aquello. De hecho, cuando quebró la empresa privada y pasó a ser pública, no había un topo, había tres.
porque estaba caído el túnel de Herrera y el túnel de Ganchurizqueta. Es decir, podías coger el topo de Amara hasta Loyola, ahí te ponían un autobús hasta Herrera, volvías a coger el topo hasta Ganchurizqueta, otro autobús hasta Ventas y ahí ya en el tren hasta Hendaya. Fíjate si era un desastre. Ahora dice este señor que cuenta, qué cosas más raras cuenta, ¿no? Pero es que eso era la realidad cotidiana de unos ferrocarriles construidos por iniciativas privadas que miraban la peseta mucho, demasiado, y que, claro, luego no invirtieron en renovar, en mantener, en modernizar y en dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Y ahí se notaba que la gente huía y en cuanto tenía un coche o una bicicleta, pues dejaban el tren porque aquello daba un poco de miedo. Perfecto. Bueno, os dejo. Bueno, yo la historia la conozco desde que empieza el Consejo General Vasco, que era el año 80, 79, 80, yo entré en el 82 a trabajar. Vale, yo el primer carnet ferroviario que tenía era un carnet azul que ponía Consejo General Vasco y firmaba Juan Mari Vandrés. Firmaba, ¿vale? En esa época, en el año 79, 80, 81, 82, entró mucha gente a trabajar. Hubo un relevo generacional, como el que ha podido haber ahora estos últimos años. ¿Vale? Y bueno, y yo empecé en la estación de Amara. La estación de Amara era la antigua estación de Amara, que había sido una estación provisional que no sé si llevaba 100 años. 87. 87, ¿no? Que cubría todo lo que es la plaza de Aso actual, ¿no? Era perpendicular al edificio actual que teníamos y ahí convivía pues, el servicio de Vascos que llamábamos nosotros. Vascos era la línea Bilbao-Donosti y Topo, que siempre se ha llamado Topo, no sé desde cuándo es Topo, porque yo siempre he conocido Topo, era la línea Donosti-Hendaya. En aquella época el topo ya estaba mejor, porque había pasado, de cuando cuenta Juanjo, había pasado a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, a FEBE, durante una temporada, y ellos ya algo invirtieron, ¿vale? Compraron material nuevo, material móvil nuevo, las unidades 3500, y luego también algunos túneles también reforzaron, había algún bloqueo eléctrico manual, bueno, algo hicieron, ¿vale? Entonces estaba muy diferenciado lo que era el topo de lo que era Vascos. Vascos, yo tenía un compañero que decía, esto es Cuba, con perdón de los cubanos, después de un huracán, porque estaba todo manga por hombro, ¿no? El material era de 1906 o 1956, las Bromover y las Aseas, y bueno, estaba todo, las categorías profesionales eran muy antiguas, había mucha gente, para poco trabajo había mucha gente. En cambio, el topo en aquella época ya, pues tenía, con las unidades nuevas ya tenía una cadencia, unas frecuencias cadenciadas, y ya estaba un poco más automatizado. ¿Vale? Eso en los años 80. En la primera década del 80 al 90 yo no recuerdo muchos hitos así que contar. No hubo muchos cambios, pero la verdad es lo que tú dices, eran dos mundos diametralmente opuestos, sí. Aunque tampoco ese topo se parece mucho al de ahora, pero por lo menos bueno, en el 78 se pusieron unidades nuevas con claro, luz fluorescente, con cortinas, puertas automáticas. A mí me llamó mi tío, ya sabes que vivía en Valencia, que han puesto unos trenes nuevos, fíjate, con puertas automáticas. Algo obvio, ¿no? Pero entonces no era ni mucho menos obvio. A Juanjo le conocí por hacer una introducción, en lugar de ir al colegio, iba allí a la estación. Yo estaba trabajando y él aparecía por allí. Sí. Entonces era que venía de Valencia, ¿verdad? Sí. La historia venía de Valencia y ahí nos conocimos. Y en aquella época, pues en el topo había un tren cada media hora a Rentería, cada hora en Hendaya, pero es que en la costa solo había 8 trenes al día. 4 a Bilbao, 2 a Zumaya, 2 a Deva. Yo me acuerdo que un día, yo tenía 12 años, así habíamos venido de vacaciones de Valencia y el billete más barato, Lasarte. El taquillero ya me miró, a Lasarte, ¿para qué querría ir a Lasarte? Yo cogí el tren, yo encantado, un tren de 1928, la locomotora, los coches por el estilo, y llegó a Lasarte, no había nada, estaba en medio de la nada, un caserón grande, luego me enteré que eso era una subestación, que hacía un ruido enorme, las conmutatrices, y encima al tren, que era el de las 9 menos 10, cuando me bajo veo que le engancha unos vagones de mercancías y se convierte en tren mixto. Era el mixto. Aquello era un mundo que hoy en día lo cuentas y parece increíble. Fíjate que tuvo que llegar Carlos García Cañivano, el que dijo, oye, pero ¿por qué no hacemos un ramal al centro de Lasarte si estamos en la puerta? Porque claro, hasta entonces Lasarte tenía tren, pero a nadie se le ocurría ir a entrar a Lasarte más que a mí porque era el billete más barato, no por otra cuestión. Pero era un mundo totalmente distinto. La localización de los nombres de las estaciones con referencia al pueblo eran muy curiosas, ¿no? Porque había una estación que era Guetaria, Guetaria-Oiquina, y claro, la estación de Guetaria-Oiquina, yo cuando entré dando billetes le daba uno y no sabía ni dónde estaba, porque iba a Guetaria-Oiquina y allí no había nada. Guetaria estaba, tenía que subir por el monte, bajar por el monte, bueno, era todo muy curioso, no venía de antes. Quiero decir, entonces durante esa década, pues no hubo grandes cosas. Hay que recordar de dónde venimos un poco, que eran empresas privadas. Sí. La nuestra, además, era una sola concesión al principio. Irún hasta el Goibar, que se dio un tal Manuel Martí, y en 1895 llega el tren a Donosti, Donosti-Zarauz, luego en 1901 se empalma hasta ya conformar toda la unión con Bilbao, pero no veía un futuro a una línea
de Donostia a la frontera. Porque claro, ya estaba el tren de vía ancha. Dice, pues, si hay un tren, ¿para qué voy a hacer otro? Y además había un tranvía que iba por la carretera de Donostia a Rentería. Pero bueno, al Plácido Allende, el que le tenemos ahí en su busto en Amara, mirando ahí con severidad a los viajeros a ver de dónde van y a dónde vienen en su tren, digo, pues no, esto yo lo hago. Y hacen el topo. Y fue un milagro que en 1912 se construyese ese ferrocarril. Parecía un poco absurdo, ¿no? Un tren paralelo a otro. Y curiosamente, en las crónicas de la inauguración ya hay un periodista que dice, le llaman el topo. ¿Ya? Fíjate, en 1912, cuando nació le llaman el topo, porque supongo que los donostiarras y los de Rentería y tal, viendo ahí esta gente haciendo agujeros y agujeros y agujeros, digo, pues mira, nombre la verdad es que muy bien puesto. Claro, muy bien. Y luego también es curioso que cuando pasó a Feve, en aquel momento en que el topo había que hacerlo nuevo, de hecho Feve, la verdad hay que reconocer que lo hizo prácticamente nuevo, que apostase por ese ferrocarril. Y ahí hubo una figura muy importante, Jaime Vadillo, que era entonces el presidente de Feve, que dijo, no, esto se hace nuevo, porque fíjate, estaba Renfe. Entonces la autopista Bilbao-Beovia, que no estaba tan saturada como ahora, autobuses de Interbús, de la compañía del tranvía, había un montón de servicios. ¿Qué vio en el topo? Pues la verdad es que tuvo visión, porque fíjate la herramienta en que se ha convertido el topo en este momento. Pero la verdad es que en 1973 alguien podía haber dicho esto no sirve para nada, se cierra y nos vamos a casa. Y no hubiese pasado nada. Y en cambio, fíjate, menos mal que ese señor tuvo la visión de ver que ese tren tenía futuro. Sí. Pues mira, yo no sabía dónde venía el topo, pero ya hace muchos años, ¿no? El caso del topo. Claro, y el topo tiene su cosa, ¿no? Porque había gente que decía, ¿tú cómo vas a ir en topo o en tren? Y decía yo, ¿pero cómo que en topo y en tren? Si el topo es un tren, ¿no? Ellos decían topo, llamaban al topo, y el tren llamaban a la línea de Renfe, ¿no? Topo, tren. Claro. Entonces, bueno, el topo es una marca, pues bueno, que ha tenido mucho tirón, y yo creo que es una buena marca desde el punto de vista de la ciudadanía, y esa marca ahora, curiosamente, se está extendiendo ¿a qué hora hay topo para Zarauz? ¿Entiendes? Que el topo ya se está saliendo de sus fronteras. Sus fronteras iniciales eran Donostia y Hendaya, pero ya el topo se está saliendo de sus fronteras. Sí, ¿no? yo creo que ha roto esa frontera y que en breve ya... Irá topo a Zarauz o a Zumaya. ¿Dónde acabará el topo? ¿O dónde acaba el metro de Bilbao? Porque la línea 3, ¿dónde acaba? Yo creo que es bueno también. En Bilbao donde quieran acabará y aquí pues pondremos frontera. En la playa, acabará en la playa. Será diferente. Pero bueno, yo creo que eso también es positivo, ¿no? Esa idea de integrar las redes, de no mundos independientes. Es que me acuerdo cuando se empezaron a poner tarifas globales, Amara seguía siendo una frontera y dices, bueno, ¿qué culpa tiene el viajero que viene de Añorga para ir a Anoeta que le pongas una frontera en Amara? Porque hace 100 años alguien hizo una empresa por aquí y otra empresa por allí. El viajero no tiene ninguna culpa y costó mucho superar esa frontera que mentalmente en Euskotren y en ETS la hemos tenido durante muchos años. El topo es una cosa y el tren de la costa es otra cosa diametralmente distinta. Está ya superado. Sí. Bueno, y luego ya en la década de los 90 ahí sí que viene el tirón del topo, desde mi punto de vista, lo que yo conozco, ¿vale? Nosotros teníamos muchas ganas, pero poco dinero. No pasa como ahora, que hay mucho dinero y entiendo que las ganas serán las mismas, ¿eh? No voy a decir otra cosa, ¿eh? Pero bueno, entonces había muchas ganas y poco dinero, ¿vale? Entonces tuvimos que hacer, desde el punto de vista de la oferta, yo creo que eran locuras de juventud, porque fuimos muy arriesgados, con poca instalación. La vía era la que era, y la capacidad era la que era, pero las instalaciones de seguridad que teníamos, hicimos muchas cosas que, vistas hoy con perspectiva, las hubiera hecho de otra forma, ¿vale? Pero de alguna forma había que tirar del carro, ¿eh? Entonces pusimos ofertas, pusimos un 10 minutos a Rentería, Donosti Rentería y 30 Irún. Aquello fue más fracaso que éxito, digo, desde el punto de vista de la operación, porque era complicado, había que hacer una maniobra muy rápida en Rentería. Bueno, por lo que nos pasa un poco ahora con el paso a nivel, estaba el paso a nivel de Rentería, entonces, ¿no? El paso a nivel todo el rato bajado. Bueno, pues quiero decir que ahora, por ejemplo, lo hemos vivido con otra perspectiva de cara a la pasante, ¿no? De buscar otros plazos, pues para ir alargando las frecuencias en función de unas obras que mejoren, ¿no? Y entonces, pues bueno, en aquella época pusimos 15 minutos a Oyarzun primero, luego 15 minutos a Irún. Teníamos un tren que era el Eusko-Pullman, ¿no? Que tenía bebidas y no sé cómo se mantenían en pie, porque iba el tren por todas las curvas, ¿no? A tope. Bueno, pues se hicieron cosas. Luego también, desde el punto de vista de las instalaciones, sí que ya se avanzó. En el año 92 se puso el tren tierra. El tren tierra es el equipamiento que permite al maquinista hablar con el puesto de mando. Claro, eso fue un avance increíble, porque hasta entonces los trenes tenían unos teléfonos, que yo luego en el servicio militar me los encontré con ellos, eran unos teléfonos de campaña, que iban en la cabina y cuando pasaba algo se tenía que bajar el maquinista, enchufar en un poste y en teoría tenía que salir la estación colateral. Esa era la teoría porque nunca salía.
Entonces, pues siempre que había una situación de que no sabías de un tren, pues aquello era un agobio, ¿no? Entonces el tren tierra se puso en el 92, luego se puso el control de tráfico centralizado, es decir, ya se centralizó toda la operación de circulación, lo que nos supuso poder reducir desde el punto de vista bueno, el personal de las estaciones para dedicarlos a otras cosas, ¿no? Ya la operación era centralizada, el control de tráfico era centralizado, y bueno, ya pudimos avanzar, ¿no? en ir haciendo más cosas. La verdad es que el problema es que partíais de una base que ya de origen era endeble. Es Claro, decir, empresas privadas que construyeron racaneando. Un ejemplo clarísimo es cuando, fíjate, cuando se hace el trazado del tren de la costa, entre Lasarte y Aguinaga había 8 kilómetros de vueltas y revueltas siguiendo todos los meandros del río Oria. ¿Para qué vamos a hacer un túnel que cuesta dinero? Tú dale la vuelta. Claro, sí. En el año 14 se hizo una variante, como ahora se va a hacer la corta de Aguinaga, se pasó de 8 kilómetros a 4. Fíjate si dieron vueltas con tal de ahorrarse los 2 túneles que hay en ese trayecto. La corta de Aguinaga está planificada desde el año 14. Yo tengo un plano ahí que sale ya. ¡Yip! Ahora, vamos, tengo unas ganas de ver esa corta en marcha, porque todo lo que va a suponer para el trazado. Pero claro, esa es la base sobre la que habéis tenido que trabajar. Luego, si además, hombre, en los tiempos, en los años 20, que el ferrocarril era rentable y daba dinero, sí que hubo inversión. Entonces, por ejemplo, se pasó de las máquinas de vapor, que imagínate subir Meagas y subir Itziar y subir Areitio echando carbón a las locomotoras, lo que tenía que ser, a pasar a ir como un señorito con tu máquina eléctrica dando al timón aquel, ¿te acuerdas de las romboveris? Que parecías un capitán de barco en vez de un maquinista, y vas allí como Dios. Y entonces sí hubo inversión en los años 20, se puso el primer Pullman, luego estuvo el Euskopullman, pero el primer Pullman que lo atendía personal de la Compañía Internacional de Coches Cama. En Europa solo ha habido 2 trenes de vía estrecha con personal de la Compañía Internacional de Coches Cama, el de MOV que va a Gastaz ahí en Suiza y nosotros, y además nos copiaron. Pero claro, cuando daba dinero aquello iba muy bien, pero a partir de los años, sobre todo los años 50, que llega la carretera, que la gente dice, bueno, el transporte público, ¿para qué? Claro, es la mentalidad de la época. No se invierte. Y hemos viajado en auténticas chatarras, que yo creo que si la gente supiera en lo que viajaba, muchos no hubiesen montado ni aunque no tuviera otro remedio. Yo creo que también allí ha contado mucho la gran profesionalidad y el amor por la empresa que ha tenido la gente, de hacer que aquello funcionara. Cuando yo creo que mucha gente, si lo viera hoy en día, diría, eso es imposible que ande. Y andaba todos los días. Y más o menos llegaba, aunque como dijo Alfonso Menoyo, en Euskotren, en aquella época, en los años 80, lo que en una empresa de ferrovía debía de ser normal era la anécdota y lo que tenía que ser excepcional era lo diario. Sí, bueno, aquello era una escuela, fue una escuela buena para nosotros los que entramos en los años 80, que hay muchos compañeros míos aquí que ya están jubilados, porque claro, era una práctica diaria aquello. Aquí era una práctica diaria, allí no había, era una aventura diaria, siempre pasaba algo. Nunca, o el tren no tenía luz, o el tren había desprendimientos, o enganchaba, bueno, eso era diario. Ahora sí tenemos 12 incidencias al año en toda la red, antes teníamos 60 o 70, ¿entiendes? Así, porque, bueno, pues porque todo estaba muy deteriorado. Lo que dice Juanjo, de cómo estaban las cosas, había un tren que salía a las 8 de la noche a Zumaya, que ese tren, la mayor parte del año iba sin luz, pero sin luz dentro. Porque claro, aquello tenía el coche furgón, tenía una correa, que se perdía la correa y adiós, ya no había luz. Querías darle de la locomotora y tampoco. Entonces, pues aquello, hoy un tren sin luz. No ha pasado tanto tiempo, hace 40 años. Lo que has dicho de los teléfonos antes, aquellos de manubrio, sí. Yo me acuerdo, a Bárcena no hacía, yo creo que no necesitaba el teléfono, las voces que pegaba para que lo oyesen, ¡San Sebastián, San Sebastián! Yo creo que, por lo menos en todo el barrio de Amara se le oía, de los berridos que pegaba, porque aquellos teléfonos, si oías algo, era puro milagro. Yo creo que era por intuición, bueno, me ha llamado el de San Sebastián, será que sale. Pero así que luego de vez en cuando había algún disgusto porque no había salido, o había salido antes de tiempo, o cosas de esas. A nosotros sí que fue una escuela para nosotros. Hubo una época de ferroviarios en esa época, de esos 10 años, que aprendimos mucho a base de cosas que pasaban, ¿no? Ese cambio ya no va a volver. Ese cambio, yo he estado pensando, ese cambio ya no puede pasar. Los que han entrado ahora no van a tener tanta evolución como hemos tenido nosotros porque ya no pasan tantas cosas, ¿vale? Todo está mucho más automatizado y sí que es cierto que cuando hay situaciones degradadas, pues no, los profesionales de antes con los de ahora, pues los de antes tenían la experiencia, ¿no?, de lo que habían vivido y los de ahora pues les cuesta más, ¿no? Porque también, gracias a Dios, pasan menos cosas. Pero bueno, siguiendo un poco con el año 90, luego hay cosas, está la penetración de Lasarte,
Que eso fue la variante fundamental. sur de Donosti, que era Lugaritz, la estación de Lugaritz, que eso luego se suspendió la obra por un problema Sí, pues, con con el los contratista, vecinos, tal. sí. Pero bueno, eso ya se empezaban a hacer cosas, ¿no? El túnel 2... Lo de Las Artes sí que fue importante enchufar una población, 25.000 o cuántos habitantes tiene Las Artes. 16.000 o y que no 17.000, tenía tren. Tenías el autobusito, aquellos autobuses viejos de la compañía del tranvía Tolosa, pero no tenías otro transporte público. Y de repente le enchufas a 10 minutos del centro de Donosti un servicio cadenciado, un servicio bueno. Aquello en Las Artes tuvo que ser una auténtica revolución, porque tenían tren, pero como si no lo tuvieran hasta entonces. Aquel tren que yo llegué y... Nosotros en Las Artes, cuando se puso en marcha Las Artes, se puso en vía única hasta Donosti. Luego hubo los desdoblamientos de Las Artes, que hizo mi compañero Jon Ugalde, bueno, el de Añorga, bueno, se desdoblaba, pero cuando se inauguró era vía única. Entonces había trenes que venían de Las Artes y trenes que venían de Bilbao, ¿no? Y queríamos dar frecuencia a 15 minutos. Entonces inventamos, no, porque luego leyendo estaba inventado. Es decir, la circulación en paquete. ¿Qué quiere decir? Que llevábamos dos trenes muy juntos, el que venía de Las Artes y el de venía de Bilbao. Habíamos puesto señalización intermedia y les llevamos casi pegados, y esos dos cruzaban casi en el mismo surco con el que estaba en Añorga, y en la Añorga sacaba para Las Artes, ¿no? Quiero decir que, bueno, que nos teníamos que ingeniar, pues porque todavía las instalaciones no es como a día de hoy, ¿no? Que ya está desdoblado y hay mucha instalación de seguridad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en aquella época, luego también se hizo el túnel de Arnamendi, que no tiene nada que ver con el túnel, porque hubo una época que se estuvo a punto de cortar la línea. Arnamendi fue una cosa crucial, porque además es un túnel que desde que se hizo eso se movía. Desde 1901 que se construyó, en el 6 ya se tuvo que cortar el servicio porque se caía. Y luego periódicamente, me acuerdo en el 81, 82, que estuvo un montón de meses cortado. Fijaos, una cosa, una línea principal y que tengas un túnel que sabes que se te cae. Lo impresionante es que ahí Iberdrola quería construir una central nuclear en ese terreno, pero bueno, un terreno que se mueve, menos mal que no se hizo, porque no sé dónde hubiese acabado la central nuclear. Pero eso fue también otra obra que dices, bueno, pues ahora ya tenemos garantía de que no va a haber dos ETS o dos Euskotrenes, va a haber solo uno, que yo creo que es una cosa muy importante, el que haya una unión y una cohesión entre la red. Una cosa importante. Eso fue trascendental. Y luego también en ese año hicimos, en el año 98, después de un accidente de relación que tuvimos ahí en la zona de Ibar, que es el peor que, bueno, yo he vivido ese, hubo antes que ese otro, en la zona del Goibar, pero yo el peor que he vivido en los 40 años, 44 años que llevo aquí ha sido ese, por el número de fallecidos. Vale, pues se puso en el servicio el Eurolú famoso, el ATP. Claro, que ese desde que se puso en el año 98 hasta hoy ha sido uno de los puntos clave de lo que es la circulación y la operación, la capacidad. ¿Vale? Pues que claro, aquello cuando se compró y se hizo era lo justo y necesario que necesitamos en aquel momento y que hemos necesitado porque ha ido evolucionando hasta ahora, que por desgracia ya ha quedado obsoleto y hemos tenido que migrar, ¿no?, al RTMS nivel 1 que se pondrá con la pasante. Pero claro, aquello del Euroloop fue para nosotros, claro, porque el factor humano en aquella época nosotros no lo teníamos tan interiorizado, yo no lo tenía tan interiorizado. Yo pensaba que si un disco estaba en rojo, ¿cómo se lo iba a pasar a alguien, no? Y digo, bueno, hoy pienso, se lo pasa, ¿cómo no se lo va a pasar? Bueno, pues se lo puede pasar, ¿no? Entonces, aquella filosofía que nosotros teníamos de trabajo de que un disco rojo no se lo iba a pasar nunca a nadie, claro, luego a raíz de los años hemos visto que estábamos totalmente equivocados y que para hacer cosas hace falta primero proteger mucho el tema del error humano. Y el ATP Eurolú vino a cubrir esa laguna, ¿no?, que nosotros teníamos y habíamos puesto frecuencias de 15 minutos y claro, eso era estadístico, ¿no?, como los golpes con las toperas, eso era estadístico, pasaba una serie de kilómetros y teníamos un susto, el susto podía tener mayor consecuencia o menor consecuencia, ¿no? Con las toperas sí que tuvimos una serie de golpes hasta que se puso el ATP y desapareció el problema. Por suerte aprendemos de los errores, otros reinciden en el error. Nosotros creo que en ese sentido sí tenemos la agilidad de aprender. Ostras, ¿qué ha pasado? Para, quieto, vamos a ver qué ha pasado y arreglarlo. Y yo creo que en ese sentido ETS y Euskotren son empresas que lo están haciendo francamente bien, no es solo porque sea la nuestra, que también, pero francamente bien. Pero bueno, compramos trenes nuevos, los 300. Sí, yo me acuerdo de verlos construir y ahora, mira, tengo uno para el museo. Uno para el museo tiene este. Es que soy muy viejo ya. Eran trenes bastante buenos, eran trenes como las 3500, pero de acabado eran muy malos. Sí, eran muy bonitos. Y encima dimos un paso adelante y pusimos la suspensión secundaria, la pusimos neumática, por el tema del confort. Entonces yo me acuerdo el día que inauguramos en Herrera, claro, el peralte de la vía, el tren con la suspensión neumática, se inclinaba la caja que la gente dentro chillaba. Si estabas parado, estaban chillando.
Bueno, tuvimos que echar marcha atrás, aquí de suspensión la tuvimos que regular, tuvimos que poner unos amortiguadores en la primaria, bueno, hubo que hacer una serie de mejoras, pero lo compramos como, ¿no? Pues como un adelanto, ruedas elásticas, era para evitar el ruido. Siempre hemos tenido mucha sensibilidad con el ruido, aunque no se lo crean los vecinos. Pero hay vecinos y vecinos, porque los vecinos de la calle Autonomía habría que regalarle, no porque tú seas de la calle Autonomía, digo que por lo que han sufrido, ¿no? Que están muy integrados con el ferrocarril, porque sí es cierto que esos han vivido siempre con la vía al lado. Y la estación de Amara no es una estación cualquiera. Quiero decir que es una estación con mucho tráfico, que tiene un montón de itinerarios cizallados, es decir, que entras por una zona y pasas a la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que pasas por un montón de desvíos, con un montón de lagunas, que pierde la rueda carril y pega golpe, ¿entiendes? Entonces, nunca ¿sabes cuándo se han quejado únicamente? Cuando pasamos de balasto a placa. Se pasó de balasto a placa y entonces yo no sé si eso los ingenieros sabrán, no sé si es porque absorbe menos el ruido o la vibración, ahí sí que hubo quejas. Pues mira, entonces, lo solucionamos con el agua, con el agua. Me trae a la memoria una anécdota que me recuerda también que también hemos tenido tiempos muy duros y muy difíciles. No hace falta recordar lo que ha pasado en este país y cuántos trenes nos han incendiado, por ejemplo. Y estaciones. Y acuérdate que en el año 95 hicimos un viaje con el tren de vapor del Museo Azumaya. Sí. Y cuando fuimos a encenderlo, algún vecino vio humo y llamó a la Ertzaina y a los bomberos, y ahí aparecieron corriendo por el andén. ¿Que están incendiando un tren? No, este necesita que le incendies para que funcione. Pero no hay que olvidar también que y parece mentira, que atacar aquí y al transporte público, como se ha atacado con saña en este país, y tampoco hay que olvidarlo, porque tampoco ha pasado tanto tiempo de... Bueno, el récord lo tiene la estación de Galtzaraborda. La estación de Galtzaraborda ya teníamos hecha una instalación redundante de luz por el techo, porque sabíamos que le iban a quemar, entonces venía el electricista y ya dábamos luz al día siguiente. También era la mejor pintada porque cada 2 meses había que volverla a rehacer, porque le pegaban fuego un día sí y otro también. Pero bueno, esos aquí fueron tiempos malos, sí, se metían con el transporte, se metían con todo, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar los buenos, ¿no? Que los malos tampoco. Bueno, luego el topo, que no hemos dicho, el topo tenía su cosa, ¿no? El topo tenía su cosa de contrabandista, quiero decir. De contrabandista. El topo tenía su cosa de contrabandista. Aquí, eso no se cuenta. Bueno, ya han prescrito los delitos, ya. Han prescrito. Digo esto porque, claro, aquella era la época de los pantalones Levis Strauss etiqueta roja que se iban a comprar. Algunos no conoceréis porque sois muy jóvenes, otros sí. Y de los equipos de música. Sí. Claro, los equipos de música había que pasarles por la aduana, los pantalones no. ¿Entiendes? Entonces, claro, allí se llegaba a Puente Internacional, paraba el tren, se bajaban los viajeros, pasaban por la policía o la Guardia Civil, no sé lo que había allí, andando, el tren pasaba vacío y se montaban y iban para Andaya. Claro, vinieron unos trenes, las 3500, que tenían un foco súper grande. Tú abrías aquí, tenían aquí un hueco grande. Entonces, bueno, pues ese hueco se utilizaba bien o mal, quiero decir, pero ya entended lo que consideréis. Pero tenía su cosa del contrabando, ¿no? Si Euskotren hubiese cobrado por mercancía transportada, a lo mejor hubiésemos sido menos deficitarios. Bueno, entonces iban allá a Ocaña, ¿no? Era la tienda Ocaña, ¿no? Y se compraban los equipos de música, ¿no? Bueno, cosas del topo. Pero bueno, y luego ya, a partir del año 2000, bueno, ya eso ha sido ya, ¿no? Ya ha habido nuevas... Pues se hizo Alza en el 2011, 2012, creo, ¿no? Se hizo Alza, antes se hizo Rondo, el desdoblamiento de Herrera, Alza... Y bueno, pues allá es donde hemos crecido, ¿no? Hemos crecido, sobre todo en viajeros, ya los trenes hay momentos del día en horas punta que van muy llenos. Es decir, antes decía el fabricante de los trenes, la capacidad, 8 personas por metro cuadrado. Hostia, decía, y 8 personas por metro cuadrado, serán japoneses, porque ¿cómo? Muy pequeñitos. ¿Cómo van a entrar aquí, no? 8 personas por metro cuadrado, decían. Bueno, ahora eso ha cambiado, pero sí que es cierto que hay trenes que van muy cargados ya, ¿no? Los Euskotren sabrán mejor que yo en la hora punta. Pero eso al final es la respuesta a la ciudadanía. Si tú le das un buen servicio, un servicio de calidad, si inviertes, como se está invirtiendo un día sí y otro también en el topo, la gente responde, porque la gente no quiere venir en el coche para... Hombre, si tuviese toda la ciudad para él solo y pudiese aparcar en la Tontorra del Buen Pastor, no te digo yo que no. Pero la gente dice, joder, ¿para qué me voy a meter en coche en Donosti, aparcar, no sé qué, atasco, tal, con lo bien que voy en el topo? Pero porque va bien, claro. Dile a ese señor que monte en el topo, desespera fuerte trompazo y ya verás lo que te dice. Pero claro, es que ahora estamos dando un servicio de calidad y dentro de un año vamos a dar un servicio que no lo va a conocer, como dijo Guerra aquella vez, no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Pues me gustaría ver al Plácido Allende, ahí me han dicho que lo vais a poner además en la estación de Concha, ¿no? Ahora ya en vez de mirar con severidad a los viajeros va a mirar con una de...
Ya sabía yo que esto iba a funcionar. Menudo tren que os dejé. Y lo va a poder mirar con orgullo de esa base, esa raíz que nos plantó, porque vamos a tener un servicio que para Donosti va a ser bárbaro. Además, él, fíjate que tenía clarísimo que el tren tenía que llegar al centro y de hecho el Topo durante muchos años, no en subterráneo, sino como lo que ahora está muy de moda también en Europa, como tren-tram. En la calle, en Amara se metía por la calle Prin y se iba hasta la plaza de Guipúzcoa y Peña Florida. Ellos sabían que tenían que llegar al centro, la verdad que tuvimos algún alcalde cenutrio que lo prohibió. Y eso, de hecho, fue la muerte del otro ramal que tenía el Topo, que era el tranvía de Hernani. Tú fíjate, si no se hubiese quitado el tranvía de Hernani, pasar hoy en día por Martutene, Astigarraga, Hernani, lo que sería también aquel ferrocarril. Aquel murió por inanición, porque al quedarse en Amara, en aquella época Amara era, mi mamá que vivía en la 31 de agosto decía Guadalajara, de lo lejos que le parecía que estaba Amara, y murió por eso. Pero ellos tenían clarísimo que era fundamental llegar al centro. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a desquitarnos de lo que supuso que en el 54 se nos prohibiera llegar al centro y vamos a poder llegar otra vez con nuestros trenes y con nuestros viajeros, que al final son nuestra razón de ser, vamos a poder llegar con ellos hasta el centro y hasta un montón de sitios más, con lo cual yo creo que no, aunque tenemos buenas esperanzas, nos van a desbordar. Eso es morir de éxito, ¿no? Se llama. No, morir tampoco, ¿eh? Tener éxito y ya está, ¿eh? Pero morir no. Bueno, hay otro apartado también que no se me olvide. Aquí, en el año 87, una cosa así, viene mucho personal que viene del ferrocarril del Urola, Zumaya-Zumárraga, que por desgracia se cerró. Y bueno, les acogimos bien porque cobraban más que nosotros y entonces nosotros nos equiparamos con ellos, quiero decir, pero les acogimos por eso, ¿no? Pero también vino bastante gente de la zona de Zumaya, Azpeitia. Sí, es que tenía casi 100 trabajadores el ferrocarril. Es un ferrocarril de la Diputación, era. Y bueno, pues eso fue un... Sí, de hecho, ahí está el museo, en su antiguo corazón, que era la estación de Azpeitia. Que está haciendo Juanjo propaganda, ¿no? Si no conocéis Hombre, el hay que museo, hacer. Y además, de hecho, pues se me olvidaba Azpeitia. decir que gracias a toda esa desinversión que hubo durante años, ahora tenemos un museo cojonudo, porque claro, pudimos recuperar máquinas de los años 20 o incluso más antiguas, porque todavía estaban andando. Es que era retirar una Bromboveri y llevármela al museo. En ese sentido fue, Sí, para un museo... Fue una gran suerte. Para el viajero no era ninguna suerte andar con aquellos zarrios, pero para el museo fue una suerte encontrarnos cuando empezamos con el proyecto del museo que había material de museo que todavía día a día estaba aguantando y estaba funcionando, y la verdad es que demostró mucho la calidad de sus fabricantes. Sí, hombre, era la Bromboveri ya sea, ¿no? Las locomotoras, Sí. Eran unas locomotoras curiosas porque eran del año 1906 o por ahí la Bromboveri. No, del 28, la Bromboveri del 28, sí. Claro, y ahora que te hablan mucho del riesgo eléctrico, ¿no sabes? Yo era maquinista con aquellas locomotoras. Entonces, claro, aquella locomotora venía preparada para calzar todo. Quiero decir que tenías una sala de alta, tenías los 1500 redondeándote a tu lado. Tú estabas en la cabina y todo alrededor estaba preparado para que la locomotora no estuviera parada nunca. Sí. Es decir, ya podía haber un corto, tenía un pincho ya preparado, le metías en el extra rápido y aquello para adelante. Sí. Aquello no iba a saltar, se podía quemar, pero aquello no iba a saltar. Entonces, pues eran otros tiempos, ¿no? No, hoy en día le pillas a uno haciendo los puenteos que se hacían y vamos, Claro. lo fusilas por irresponsable. La calefacción era 1500 voltios. Sí. La calefacción del tren era 1500 voltios. Entonces, claro, Solo calentaba el Ipurdi, el resto ibas tiritando, pero el culo iba caliente, porque estaba ahí atrás, ahí debajo del radiador, en aquellos asientos de tablilla, pero solo calentaba el Ipurdi. Yo me acuerdo de ir el resto tiritando, pero el culo caliente. claro, pero la conexión entre coche y coche, el especialista iba y conectaba los conectores entre coche y coche. Claro, y había una prescripción de estas que decía, para tú conectar tenías que tener el pantógrafo de la locomotora bajado. Sí. Claro, eso estaba bajado, no, si se lo olvidaba, entonces iba con los 1500, quitaba el enchufe, pegaba aquí un fogonazo de miedo. Era aquello todo... Yo realmente no conozco para arrancar ninguna las máquinas con las pértigas aquellas, una en la catenaria y otra en el pantógrafo. Eso es, tú tenías que tener, para levantar la locomotora, la pértiga del pantógrafo, tenías que tener una pértiga que era de madera, por lo menos era de madera. No era homologada por nadie, era una pértiga de madera, era un palo, ¿no? Que tú sujetabas, estabas un rato sujetando mientras que el compresor hacía aire y se mantenía el pantógrafo arriba. Pero llovía o no llovía, estabas allí con el palo. Y eso era una operación diaria. No, eso sí lo hacías con el palo. Peor era cuando estaban los dos palos y el cable que los unía. Que a veces ponían primero el de la catenaria y entonces iban dando pum, fogonazos a todas partes. Bueno, digo que esa evolución, ¿no?, que hemos tenido de aquella época. Nos ahora, pillan los de seguridad y higiene. eso ya no va a pasar, Es decir, que los ferroviarios nuevos van a tener otros escenarios menos penosos. Es decir, a mí cuando me dicen, no, porque los ferroviarios teníamos el régimen especial de la seguridad social.
como los toreros. Es normal. Como los toreros. Pero claro, dice, por trabajos penosos. Dicen ahora, ¿no? Vas a hablar con trabajos penosos. Sí. Pues trabajos penosos serían los que tenían nuestros antepasados. Yo igual conocía algún trabajo penoso, pero las máquinas de vapor. No, Entonces eso, ahora, eso sí que era penoso. claro, aquello era penoso, ¿no? Tú, además, todavía tú tienes trabajo penoso porque en el museo lo practicas, ¿no? No, creo que yo no estoy en esa categoría, pero creo que tendré que reivindicarla. Pero Pero sí, quiero sí. decir que, claro, los trabajos penosos, entonces sí que era un trabajo penoso. Tú fíjate, de Bilbao a Donosti, palear una tonelada de carbón. ¡Hala! Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pues hoy en día ya, gracias a Dios, las condiciones laborales y todo pues son mucho mejor, ¿no? Como no podía ser de otra forma, no hemos avanzado, si no, pues estaríamos como en aquella época, ¿no? Por suerte hemos avanzado y lo que importa, que al final tiene un rédito, no económico como aspiraban hace 120 años los que hicieron el ferrocarril, pero sí un rédito de servicio a la sociedad y que la sociedad está respondiendo con las cifras que Euskotrenes, que año a año estamos batiendo récords de viajeros, lo cual pues para eso estamos, además, para que la gente nos utilice y disfrute también del servicio ferroviario. Se olvide de conducir, de que me van a dar un porrazo, un castañazo, voy cómodamente a Donosti, a veces un poco apretado, pero no, yo creo que 8 personas por metro cuadrado no llevamos nunca, ¿no? No creo yo. No creo. Ellos cuentan, no lo sé, no creo. Eso antes decía el fabricante, pero bueno. Bueno, y eso es un poco lo que... Sí, porque aquí nos podemos tirar contando batallitas del Todo abuelo contar. todo el día, pero bueno, alguien nos tendrá que... a día de hoy ya conocéis el topo. En Guipúzcoa se transportan más viajeros que en Vizcaya, por si alguno no sabía. Eso es una realidad, es un dato objetivo. Se os escucha a gusto, ¿eh? ¿Sabéis que podríais hacer un podcast? Cualquier día. Entre la consejera TikToker y vuestro podcast, vais a digitalizar ETS, vamos, en un momento. Bueno, un momento. No nos tientes que nos apuntamos. ETS multimedia. Bueno, lo han hecho muy bien. Un aplauso, por favor. Qué ricasco. Iraganaren inguruan hitz egin dugu, ya decíamos que íbamos a poner la vista en el pasado, pero también vamos a poner la vista en el futuro. Vamos a hablar ahora del topo que nos viene. Con la puesta en marcha en 2026 de la pasante ferroviaria del topo, que incluye la construcción de 3 nuevas estaciones en Donosti y la ejecución del tramo Altza-Galtzaraborda, se avecina una auténtica revolución en el transporte público de este territorio. A ello se le va a sumar la puesta en servicio de la nueva estación de Atocha de cercanías, media y larga distancia, que también ejecuta Euskaltren Bidesarea a través de una encomienda del Gobierno de España. Estas obras, en su mayor parte soterradas, se aprovechan para la regeneración urbanística, además, para parques, zonas de paseo, en superficie y para ganar espacios, en definitiva, para la ciudadanía. Es decir, ganamos calidad de vida por un lado y por el otro. Guztionen inguruan hitz egiteko, esta mesa ya veis que está formada por más personas. Nos van a acompañar Quique González, continúa con nosotros, y el director de Circulación y Gestión del Servicio de ETS. No le gusta hablar a Quique. Menos mal que no me ha escuchado. Estíbaliz Mendizábal, que es la directora de Instalaciones y Mantenimiento de ETS, Julián Ferrat, director técnico, y Loli de Juan, directora de Infraestructuras del Gobierno vasco. El moderador de esta mesa es Manu Rueda, de la dirección del equipo, de la Dirección de Comunicación de ETS. Así que cuando queráis, chicos... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Podéis subir ya, si queréis, sí. Ya estáis presentados. Manu, una vez. Ponte allí. ¿De allí? Aquí a lo mío. Ahí, ¿Eh? ahí. Este aquí. Yo aquí. Sí, Julián. Tú a mi lado, Julián. Muy bien, muy bien. Tú aquí. Egunon. Bueno, y del mismo modo que en la jornada de Euskalduna hablamos largo y tendido del topo, y a pesar de que el tema central de la ponencia es el topo del futuro, no os sintáis cohibidos para hablar de Bilbao. No, sobre todo. Vamos a priorizar los proyectos sobre los territorios, aunque centraremos el tiro en Guipúzcoa porque el topo no es solo Donosti. ¿Creéis que en Guipúzcoa son conscientes de las consecuencias que va a tener la revolución del transporte ferroviario que van a vivir el próximo año con la apertura de la pasante tanto en Donosti como en Altza-Galtzaraborda? Quique, tú que estás rodado. Bueno, Guipúzcoa es muy grande, no es muy grande, pero bueno, el topo tampoco abarca todo Guipúzcoa. Quiero decir que sí que
es cierto que hay obras en ejecución que atienden a otras zonas de Guipúzcoa, pero bueno, si nos centramos en la comarca del Bidasoa, ¿no? Oarsoaldea y Donostialdea, que es por donde circula el topo, bueno, yo creo que va a haber dos diferencias, ¿no? Una cosa son los propios donostiarras, que esos están menos habituados igual al topo, ¿vale? Lo que son los viajes que se vayan a producir dentro de la ciudad, ¿no? Entre, pues, en el antiguo Anoeta o antiguo Amara, claro, porque eso sí que con los tiempos de viaje que vamos a manejar, eso sí que es una revolución, yo creo, del transporte local de la propia ciudad, ¿vale? Porque van a ser viajes muy cortos, para temas de ocio, para temas de estudio, para temas de trabajo, para asuntos de trabajo. Y luego, por otra parte, está la zona de que ya coge el topo, que pasa el topo hoy, que a eso sí que les va a beneficiar, se van a beneficiar en dos cosas, ¿no? Y, en mi opinión. Una cosa es que el tiempo de viaje se va a reducir porque el destino final va a estar más cerca de donde tienen que ir ellos, es decir, el tema de tener que ir andando hasta un punto determinado, eso se va a reducir porque el topo va a llegar a sitios más céntricos de Donosti. Por otro lado, también va a haber menos transbordos. Ahora hay bastante flujo de gente que viene de la zona de Rentería, de la zona de Irún, que van para la zona de Costaldea, que ahora tienen que hacer un cambio de tren en Donosti. Eso luego se va a evitar, ese transbordo ya no va a estar. Y luego el tema de las frecuencias. En el tema de las frecuencias va a ser un poco más en fases, ¿no? Porque la primera fase, la frecuencia de 7 minutos y medio, va a llegar hasta Pasaya, entonces hay que se van a notar una mejora. Alza va a notar también una mejora en frecuencias, ¿no? Porque ya va a ser pasante, se van a incorporar a la línea principal. Entonces, eso sí que van a notar mucha mejora. Y el resto de viajeros, pues lo que he dicho antes, ¿no? En el tiempo, básicamente en el tiempo de viaje, ¿no? Por las estaciones que se abren en el centro y la que se abren en el antiguo. Sí, yo creo que la pregunta que nos hace Manu es un poco más... si la gente ya es consciente de ello. Yo te diría que en Donosti va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Bilbao en su momento con el metro o en Vitoria con el tranvía, que nadie se creía que ellos iban a usar de manera tan masiva. El servicio, como tú dices, es que puede ser familiar, pero como era la Bilbao Arenas Plencia allí, pero la gente no es consciente de la mejora de las frecuencias, que además, como decías, tenemos una reserva de capacidad importante si hiciera falta, y si Euskotren tuviera trenes, las dos cosas, para mejorarlo. El sistema de señalización puede evolucionar a frecuencias mejores. No, yo creo que, y hay otro dato que también, no creo que la propia ciudad, y digo ya a nivel de otros sistemas de transporte, se esté pensando qué va a ocurrir con el topo de bus, rural de bus, todo eso se va a ir ajustando en los próximos años, que va a llevar un crecimiento del número de viajeros, creo que no solo el primer año, sino a lo largo de los 3, 4, 5 años siguientes, y el topo será un poco la columna vertebral del transporte público, por lo menos en todo el eje costa-Hendaya, ¿no? Julián, tú hablas con conocimiento de causa porque has estado en el ajo de las estimaciones en el incremento de las personas usuarias, ¿no? Que son extraordinarias. Bueno, tenemos unas previsiones que en condiciones normales, sin llegar al desarrollo de San Sebastián a 30 años, como ahora Metro ha cumplido y todo eso, pues estaríamos hablando de entre 20 y 23 millones de viajeros como primer horizonte, aun suponiendo que no hubiera una coordinación buena con otros medios de transporte. Luego eso se va a ir desarrollando con el intercambiador de Riberas de Loyola, que permite mallar las líneas de Renfe con las nuestras. Se va a ir mejorando porque al final se establecerán coordinaciones con el sistema del transporte público rural de bus, inicialmente de bus. Muchas veces esas transformaciones no son ni voluntarias. Es que en su momento, cuando se inauguró la primera obra, vamos a decir, de esta transformación, que fue la más grande, fue Inchaurrondo, la primera reacción era ¿para qué hemos hecho Inchaurrondo si no lleva más de 150.000 viajeros al año, 200.000? Ahora está por encima de 1.300.000. Y no se ha hecho nada. Simplemente la gente un buen día prueba el servicio, le gusta y se pasa. Y deja de coger de bus o el vehículo privado para llegar al centro de Donosti.
Es un sistema, vamos a decir, que a veces intenta, en mi opinión, acelerar con propaganda, campañas, no sé qué, pero lo mejor que ocurre normalmente es que la gente lo pruebe y al final se queda. Ha ocurrido hace poco, por un ejemplo no solo de aquí, en Bilbao con el tranvía, que de repente, debido a una huelga del servicio urbano de autobuses de Bilbao, pues la gente se pasó al tranvía y se ha quedado, no ha vuelto al autobús, ¿no? Bueno. ¿Estás diciendo que las campañas de comunicación están sobrevaloradas? Bueno, Puedo ser todavía más antipático. centraremos el tiro en otra cosa entonces. Precisamente, la del topo ha sido una obra contestada por unos pocos que ha ido ganando adeptos a medida que se ha ido socializando. A lo mejor ahí tenemos que poner más el... Bueno, hablamos casi siempre de obra porque es lo más novedoso y espectacular, pero no podemos olvidarnos de las instalaciones, vías, catenarias, señalización, cuya renovación es imprescindible para el mantenimiento del servicio. Esti, ¿algo que decir? Sí, algo tengo que decir, sí. Bueno, así como el topo fue pionero, como ha comentado Quique, en la implantación del sistema ATP actual, el Euroloop, el topo va a ser el primer tramo que entra en servicio sin Euroloop y con el nuevo sistema RTMS nivel 1. El sistema RTMS es un sistema interoperable europeo que se utiliza fundamentalmente para alta velocidad. Y bueno, aquí en ETS hemos optado por ese sistema como uno de los sistemas en los que los tecnólogos están desarrollando y están innovando. No, en principio no va a ser interoperable. Es parte de la red europea, pero no es interoperable. Y es en ancho métrico, es una particularidad en la que el topo también va a ser pionero. Vamos a empezar con un sistema RTMS nivel 1, pero bueno, hablaremos más adelante de qué nos depara el futuro, porque esto evoluciona al nivel 2, nivel 3. Bueno, y eso en cuanto a la parte de señalización. En cuanto a la parte de energía, que es también muy importante, con la pasante del topo y la variante de Pasaya y la nueva subestación de Rentería, vamos a cerrar o vamos a completar una red interna de 13 kilovoltios desde Añorga hasta la propia subestación de Rentería, que nos va a permitir tener mayor redundancia en los sistemas eléctricos de las estaciones, independizarnos un poco en la medida de lo posible de los operadores externos, de las distribuidoras y comercializadoras de energía, y nos permitirán pues, solventar situaciones degradadas con fallos de acometidas exteriores con esta propia red interna. La parte de comunicaciones, hace años que pasamos a tener o a formar parte o ser clientes del sistema Tetra de Itelazpi, y también se despliega así en el metro. Seguimos teniendo el tren tierra como del año 92, has dicho, ¿no? Como un sistema redundante. Avanzaremos con desarrollos y el uso de la tecnología 5G, que ahora está tan en boga para operadores privados y para darle un empujón a las comunicaciones, también tren-tierra o comunicaciones en tiempo real para viajeros. Y seguimos en desarrollo. Las obras ferroviarias van acompañadas de verdaderas transformaciones urbanas. ¿Creéis que esto va a suceder en Donosti y en Pasaya? Lori, tú tienes la experiencia como alcaldesa en Basauri y la llegada del metro. Ahora te contesto, porque antes quiero hacer y trasladaros a todos vosotros, porque como veis soy la única que no soy de ETS, entonces a todos vosotros felicitaros por estos 20 años. Felicitaros porque sois un extraordinario equipo de hombres y mujeres que yo tengo que deciros que hasta hace 6 años ni os conocía. Bueno, ni el título con el que ahora ya para mí es familiar, casi ni lo visibilizaba. Y llegué a esta dirección, y esta dirección
tiene este ente adscrito formando parte del organigrama del Gobierno. Yo os conozco. ¿Y qué conozco? Pues conozco a una serie de hombres y mujeres, los que estáis aquí, los que están en Bilbao, que os dedicáis en cuerpo y alma, sois un grupo de gente impresionante. A mí me parece increíble que nada deis por cerrado, siempre estéis evolucionando con esa dedicación y esa exclusividad que hacéis el trabajo. Por eso, aunque 20 años no son nada, dice el tango, creo que son importantes estos 20 años para la trayectoria de Euskadi, porque vuestra trayectoria ha sido nuestro éxito en el Gobierno. Por eso, muchas felicidades y espero que tengáis muchos años por delante, muchos 20 años que tienen que llegar. Por eso quería que mis primeras palabras sean felicidades. Y os lo merecéis. Esto estaba fuera del guión, pero... Como alcaldesa, antes hablaba con César, que era el director general de ETS cuando me tocó estar en esos periodos de primero de ocupación del pueblo. Bueno, porque yo soy basauritarra. A lo mejor aquí muchos habéis estado en esa obra del metro, Basauri, conocéis Basauri, pero a los que no conozcáis Basauri, es un pueblo pegado a Bilbao. Estamos a 1 kilómetro prácticamente en algunas zonas. Pero es un pueblo lleno de encrucijadas ferroviarias. Somos un pueblo importante en ese núcleo. Tenemos Euskotren, tenemos Renfe, vamos a tener alta velocidad, seguramente la variante sur, espero que soterrada, Julián, si no, tú verás. Llegó el metro en el año 2011, tenemos 2 ríos, tenemos, en fin, a nivel viario también lo tenemos bien, autopistas, autovías y... Incluso tenemos aquello que no quiere Bilbao, ¿no? La cárcel, el mercado de Bilbao, no tenemos todo, en 7 kilómetros, es así. Y esperábamos con ansias el metro, porque además lo esperábamos porque en su momento el primer alcalde que tuvimos, Enrique Antolín, que luego fue consejero de transporte, él diseñó el metro de Bilbao, que iba de Basauri a Plencia, pero no sabemos en qué momento dejó de ser Basauri a Plencia, se convirtió en Bilbao-Plencia, y no solamente es que no estuvimos en ese primer tramo de línea 1, sino que fuimos casi los penúltimos de la línea 2. En fin, con lo cual, aunque tuvimos ocupación y aunque tuvimos muchas zonas abiertas en un pueblo de 7 kilómetros, la primera conclusión que te puedo decir es que no tuve la sensación o no recuerdo que eso fuese un problema para los vecinos y vecinas. Lo que querían es que llegase el metro y que estuviésemos al mismo nivel que ya estaba en Baracaldo, estaba en Sestao, estaba Portugalete y estaba Bilbao. Y por lo tanto lo vivimos, pues bueno, como se viven todas las obras, pues como con las dificultades, pero también hacernos. Y es verdad. Claro que es regeneración urbana. Regeneración, primero, tengo que confesaros, y ahora lo vivo desde la otra parte de la mesa, que ETS es capaz de reponer todo aquello y mejorarlo. Allí donde abre su tajo, luego lo repone y lo repone mucho mejor, porque para eso estamos alcaldes y alcaldesas, para reivindicarlo, que lo ponga mucho mejor, por supuesto, y pedimos mucho más, ¿no? Y podemos, claro, regeneran haciendo unas fantásticas plazas, unas fantásticas zonas de ocio o en aquellos sitios donde pues, no había más que a veces matorrales o zonas degradadas haciendo verdaderas obras urbanísticas. Y además lo regenera de tal forma porque también genera polos de economía. Cuando llega el metro, de repente se abren oportunidades, es decir, los comercios, la restauración, puede poner ya en su haber ese salida del metro tal, porque ya el metro les permite, tiene ese plus de polo económico. Y luego además, aquel pueblo que lo sabe hacer bien, y Basauri lo intentó, ya otros pueblos en ese recorrido que lo están haciendo bien, es también, permite también un crecimiento demográfico, es decir, atraes a otras zonas de otros lugares, porque el metro te permite todo eso. Y por lo tanto, la primera pregunta cuando ha contestado Quique y Julián, ¿qué va a suponer para los guipuzcoanos? Y ahí me he callado, va a ser pues, para una obra que les va a permitir todo esto. Es decir, es un polo económico, es una regeneración urbana y luego va a suponer, yo estoy seguro, que un crecimiento demográfico. Y luego hay otra cosa que también quiero poner en valor. Mirar, las obras, y es verdad que son obras grandes, son obras del tiempo, son obras que yo creo recordar que estuvieron casi 4 años o más, pero por ahí estuvisteis en Basauri. Al final también
generan riqueza y generan empleo. Y a veces los medios de comunicación deberían dar la vuelta, no solamente que hay problemas, bueno, es que también hay riqueza y hay empleo. Y también hay que poner en valor que la mayoría de estas obras las hacen empresas vascas, si no todas, vascas, que por eso generan este valor añadido, porque también a esas empresas, que algunas ya por aquí, les permite trabajar en obras que luego ellos van a poner en el currículum, obras complicadas y difíciles a las cuales la gente de ETS y esas empresas con las que trabajan abordan y afrontan esos desafíos. Basauri fue un desafío importante. Están aquí varias personas. Basauri tiene dos salidas. La primera fue terrible, era toda arcillosa, todo se caía. Yo creo, me contaba Julián cuando veníamos, que fue allí donde empezaron, al principio, empezaron las inyecciones. Bueno, lo que hoy el topo lo ha ido experimentando, pues allí, el ejercicio práctico lo tuvieron en Basauri, fue terrible. Y además coincidimos se había caído en Cataluña el barrio del Carmel y ellos vivían con pánico, el milímetro a milímetro, cómo iban avanzando. Y luego, hubo la otra salida, la que está al lado del ayuntamiento, era todo lo contrario. No podían meter las perforadoras, era todo piedra, no podíamos avanzar. Es decir, fuisteis un banco de Puebla, Basauri, que esto habrá venido bien para aquí, seguro, además. Mucho. Bueno, lo poníamos de ejemplo en las reuniones previas a las obras del topo, cuando pensaban que se iba a caer el casco viejo aquí en Donosti con las obras del topo. No, Basauri fue terrible. Yo siempre pongo de ejemplo que mi primera visita con Ernesto Gasco, un gran viceconsejero y un hombre importante en el topo de Donosti, al menos así lo siento yo y así se lo reivindico, fue una visita de obra que caímos en una especie de... Aquello era como arenas movedizas en el desierto, pero aquello era de barro, que como los dos somos hombres altos, en fin, no nos tapó aquello de puro milagro, de lo que era aquella obra complicada en Basauri. Y hoy, pues, no podríamos pensar en Basauri no tener el metro. Bueno, queremos más, queremos llegar a otros barrios, también dentro de Basauri, incluso hubiésemos apostado por tener el tranvía, porque nosotros nos comparamos con otros municipios como el de Echevarri, que, en fin, pues que ha ido creciendo, es un ejemplo de polo económico y de crecimiento demográfico importante en esa línea 1 de Bilbao, ¿no? Echevarri es un ejemplo de los que podría. Bueno, y aquí en la ciudad de regeneración ya ha habido, en Loyola y en Herrera. Eso es. En la obra de Loyola muy importante, Sí. Porque Loyola, como era Loyola, yo he vivido siempre en Loyola, ¿no? Pues, y el viaducto que se ha hecho en Loyola, ¿no? Pasaya, lo que... Pasaya cómo quedará. Y Herrera también, Herrera cómo se regeneró Herrera. Quiero decir que, bueno, que ya en la ciudad sí que tienen ejemplos, ¿no? de lo que traen las obras, ¿no? Después de terminadas, cómo queda, ¿no? O sea que eso es un dato objetivo, no es de cómo va a quedar, tal, quedará bien. Claramente. Pasaya claramente. Pasaya claramente, claro. Pasaya con el viaducto. Y a pesar de eso, cambio el orden de las preguntas, y a pesar de eso, la obra civil cada vez tiene más contestación ciudadana. Sabiendo las consecuencias que luego va a tener, el periodo de obra parece insoportable, que si ruidos, que si molestias, que si contaminación, que si no sé qué. Es un tema que saqué en la mesa de la semana pasada. ¿Qué se puede hacer para combatir esto? Nosotros en instalaciones llegamos al final, somos bastante limpitos, bastante coquetos y es la construcción y el túnel lo que... Bueno, yo creo que es inevitable. Lo que nos toca a nosotros es aguantarlo. La gente no ve más allá, la mayoría, que a unas pocas semanas, unos pocos meses. El otro día tuve reunión de la comunidad de vecinos y llevamos 6 meses con las fachadas cubiertas. Pues ya la gente dice que eso es intolerable, ¿cómo puede ver las obras 6 meses? Y es una obra que estamos haciendo para mejorar nuestro propio edificio. Pero siempre hay ese tipo de voz. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación les dais tanta pábula. Pim, pam. ¿No creéis que a veces se queja el vecino que no ve en esa infraestructura un beneficio, ¿no? Un beneficio, En claramente. el centro de Donosti pues no ven el Eso beneficio. es, Eso es el problema. Se suele quejar a aquel que entiende que más es un perjuicio que un... Claro. Bien, sí, pero eso puede ser el Loyola ejemplo. nos han quejado. Porque- Eso te iba a decir. Herrera nos han Pero ese quejado. puede ser el ejemplo de la Concha, pero joder, al antiguo, por ejemplo, y a Amara, que le cubres toda la playa de vías,
Es una bicoca. Pero a Mara Autonomía yo no he visto que se hayan quejado. No, por eso digo. No, ni los de Rondo, cuidado de Rondo, que Rondo es muy largo, ¿eh? Quiero decir que en la salida de Amara, ahí donde estamos haciendo el entronque con la pasante, ahí hemos estado picando de noche la placa y todo y nos han quejado. Sí, se queja aquel que ve que es un perjuicio para él, que de repente pues tiene lo que no esperaba, ¿no? Aquel barrio o pueblo que lo ve como una oportunidad y que lo desee y lo quiere, desde luego sí no se va a quejar. No, claro, no. A ver, está claro que la larga duración de nuestras obras nos penaliza, pero una vez puestas en marcha suelen ser un éxito. Bueno, abriendo un poco más el foco del centro de Donosti, antes lo habéis citado de pasada, en las cortas de Altzola y Aguinaga, el desdoblamiento de Deba, las cocheras de Zumaya, todas ellas en ejecución. Más adelante, el intercambiador de Riberas de Loyola acarrearán todavía mejoras en el servicio. Quique, ¿estará satisfecho? Hombre, claro que sí. Pero quiero decir que, por ejemplo, no sé, en lo que es el topo, ¿no? En el topo, como he comentado antes, la frecuencia de 7,5 va a llegar solo hasta Pasaya por el problema del paso a nivel de Rentería. Luego irá abarcando, luego irá hasta Rentería, hasta Oyarzún, hasta el objetivo es llegar 7,5 a Irún, ¿no? Que es la ciudad, la segunda ciudad más importante de Guipúzcoa. No nos cortemos. Bueno, los de Hendaya no pagan impuestos aquí, no sé eso si es... Yo como no pagan impuestos, yo tengo menos consideración, ¿vale? Entonces, cuando llega hasta Irún, el 7,5, pues ya tendremos un volumen, habremos... la gente de Irún pues ya notará mucho la llegada del metro, ¿no? Por las frecuencias de 7,5 minutos que ahora es de 15. Y en la otra zona, por la corta de Aguinaga, va a dar 15 minutos a Zarauz, posiblemente hasta Zumaya en algunos momentos, ¿no? Y la variante de Altzola, pues ya se abre la capacidad a 30 minutos desde Lezama hasta Hendaya, ¿no? La red se abre una capacidad a 30 minutos. Otra cosa de trenes de Lezama a Hendaya no va a haber, ¿no? Entiendo yo que no, pero ya tenemos capacidad. Y luego hay obras pequeñas como el desdoblamiento de Itziar, que se nos permite pasar de doblar los surcos de mercancías durante el día, en diurno, ¿no? Podríamos transportar hasta 300, con los trenes tipo que tenemos ahora, podríamos llegar a las 300.000 toneladas al año de transporte de mercancías en un sentido. Si se aprovechan en los dos sentidos, con el retorno podríamos llegar a 600.000, ¿no? Entonces, eso tiene un beneficio directo en las bandas de mantenimiento nocturnas. Claro, nocturnas que lo sacamos de la noche, eso es. Entonces más eficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que sea capacidad es abrir los surcos, abrir la capacidad de Euskotren, pues para que pueda operar, ¿no? Tanto mercancías como viajeros, ¿no? Ligando un poco lo que comentabas de mejorar el servicio de Irún, también tenemos en marcha una obra de regeneración urbana en Irún muy importante, que es la modificación de nuestro trazado desde Ventas hasta Ficova para colocarnos en paralelo a la línea de Adif, pero la situación de las estaciones se mantiene, con lo cual viajeros no vamos a perder, y de hecho eso va a permitir recuperar toda la cicatriz que en el centro de Irún genera el topo. Entonces, no tiene los plazos de estas otras actuaciones. Estamos hablando por lo menos de, vamos a decir, 5 años vista, 6 años vista, pero es una operación que ya tenemos en marcha. Hay convenios firmados tanto con Adif como con el Ayuntamiento para impulsar esa operación. Y luego el intercambiador. Bueno, pues ahí, el intercambiador veremos a ver, ¿no? ¿Cómo nos intercambiamos con nuestros primos? Con Renfe, digo, ¿cómo nos intercambiamos? Porque, claro, no sé, eso es lo que... Es una obra importante. Bueno, claro. Ahí está todo el tema que también influye mucho en las previsiones de viajeros que podemos tener de la integración tarifaria con otros modos de transporte, y entre ellos con nuestros primos de Adif Renfe. Sí. Bueno, era por... nosotros siempre manejamos, aparte de las obras, vamos a decir que más o menos conocemos, porque están en obra o en contratación o están en redacción de proyecto, hay escenarios a largo plazo que estamos manejando de la mano de la Dirección de Infraestructura, como todo el nuevo plan territorial sectorial ferroviario, que intenta dar una visión de la red ferroviaria del País Vasco para los próximos 25 años. Como mínimo. Como mínimo. Yo tengo que confesar que la obra de Irún es persistencia de Julián. Y lo quiero poner aquí. Ya sabemos que Irún es el viceconsejero, también estamos haciendo la pelota, pero independientemente de eso, el colocar la vía donde iba fue una persistencia de Julián intensa, de convencer a Adif, que nos costó, te costó. 5 años. Sí, eso es.
como la de Durango, sí, son 20, pero bueno, es igual. Entonces ahí yo creo que va a ser una gran obra y una gran obra también para Euskotren. Luego está lo del puerto de Pasaia también, ¿no? Eso sería recuperar. Un poco más adelante, yendo un poco más adelante, ¿cuáles serían los próximos retos para mejorar? No, porque eso de recuperar, eso es recuperar, porque ya entramos al puerto de Pasaia, con carbón para la térmica de Pasaia, ¿te acuerdas? Con unos vagones X, 2X que estaban todo el día en el suelo, más en la vía que en el suelo, más en el suelo que en la vía, vamos. Entonces ya entrábamos al puerto, a la térmica, por Herrera también, por la estación de Herrera había un enlace que entrábamos, y ahora se va a recuperar eso, ¿no? Se está haciendo la obra para recuperar, para llegar a Herrera, y luego se continuará, entiendo que por Lezo, para adelante, ¿no? A la Sí. intermodal de Lezo. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista de mercancías... ¿Más retos? Pues lo acaba de comentar, que la intermodal de Lezo, que va a ser la primera terminal de España con los 3 anchos de vía, métrico, internacional, ibérico, en una zona además que tiene una oportunidad para el desarrollo económico del entorno, con una escasez de suelo logístico industrial muy importante, y que a nosotros nos va a permitir hacer un transbordo razonable entre los anchos ibérico e internacional, tráficos que puedan venir de Francia, a la red de ancho métrico nuestra, que es un poco por lo que luego también nos complicamos la vida, como la variante de Amara para mercancías, para que poder seguir manteniendo esa conexión, que esa obra está en marcha, en este momento ya. Pero bueno, sí, tenemos más, no después. Si se lo contamos todo, nos hacen alegaciones al Sí, PTS, ya no hacen alegaciones, hay que dejarles. Tienes razón, que Sorpresa del PTS. Yo creo que la transformación de Guipúzcoa en general, con todo lo que tenemos en marcha y lo que está previsto, yo creo que es una gran transformación. Lo ha dicho la consejera en su discurso y es verdad. Les faltaría un tranvía, pero yo creo que no, si no es copiar mucho a Bilbao. No hay sitio. No hay sitio, eso es, no hay sitio. No hay sitio. En la parte de instalaciones, aunque no sea solo el topo, yo creo que queda mucho trabajo por hacer para digitalizar el ferrocarril. El ferrocarril es una industria que va muy lento respecto a las innovaciones tecnológicas y todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, es verdad que el camino que se recorre en el caso de las instalaciones es casi el camino que te marcan o que te van imponiendo o guiando los propios tecnólogos y fabricantes. Pero bueno, como somos una administración pequeña para los gigantes de las tecnológicas, es un buen banco de pruebas también para ir probando cosas en ancho métrico, que es también particular respecto al ancho internacional, para utilizar Big Data, para trabajar con aplicaciones, enclavamientos, sistemas de seguridad en la nube. Yo creo que hay mucho recorrido que nosotros lo hicimos con el Euroloop y lo hemos hecho con el RTMS en ancho métrico. Estamos dispuestos a facilitar las instalaciones y poner los medios para que se innove con es una con la red. parte, voy a decir, poco conocida de TS, pero una de las quizás somos un poco desordenados, pero eso tiene unas ventajas. Resulta que para cuando, por poner un ejemplo, se ha hablado de traviesas tacón para el tema de Los garrotes. en la red de ancho métrico como novedad a nivel del Estado y fuera, nosotros ya las tenemos instaladas. Ellos estaban pensando todavía cómo podían hacer un tramo de pruebas para homologarlo. Bueno, pues nosotros nos lanzamos. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Pero ¿esto está homologado? Ahora mismo lo tienes homologado. Es la ventaja, ¿no?, de la agilidad. También las últimas pruebas de material de ancho métrico en España, al final una bateadora se aprobó en nuestra línea. El otro día contactaban para probar un tren que no es para nosotros tampoco. Pues por eso tenemos la agilidad suficiente y la reflexión suficiente para, poniendo unas condiciones para garantizar la seguridad de esas pruebas, ser un poco un campo de pruebas que nosotros mismos nos beneficiemos, claro. Porque si la prueba tiene éxito, nosotros somos los primeros que queremos aplicarla. Y cambiando un poco de tercio, la semana pasada en el Euskalduna saqué a colación un poco cómo nos veían desde fuera a ETS y me gustaría conocer la opinión de los de dentro.
además de la gente que mandáis dentro de ETS. ¿Creéis que en ETS valoramos menos el importante trabajo que hacemos para la sociedad de lo que nos valoran desde fuera? Somos muy autocríticos. Igual más que autocríticos, que igual muchas veces no somos conscientes de las implicaciones que tiene el trabajo que hacemos. Supongo que pasará en todos los niveles de las profesiones. Tú estás a lo tuyo, estás en tu espacio y pocas veces coges perspectiva, tiras para atrás y ves que esa parte que estás haciendo tú sirve para el bien final o el bien global. Yo creo que no, ¿eh? Yo os lo he dicho antes. No creo que sois conscientes de lo buenos que sois, de cómo tenéis compromiso con la entidad, con la empresa y cómo os dedicáis a ello. Y como os voy a decir, lo digo muchas veces, cómo estáis en la mejora continua. Es algo que me sorprende. Yo vengo de distintas administraciones con distintos equipos de personas y es difícil encontrar tanto y tan bueno junto. Yo, toda mi admiración hacia todos vosotros, hombres y mujeres de ETS. Un inciso, Quique. Si les quieres preguntar ahora a Julián Yaesti por qué hacía tanto ruido el tren al entrar en Amara al cambiar el balasto por vía en placa, es el momento. Se solucionó con agua. Con agua, ¿Lo ha visto? ¿Eso era todo? Hemos inventado el agua para... Automática, automatizada. I más D más I de ingeniero- Eso fue I más D tanto más I de Euskotren. Tanto Lo que pasa es ingeniero que primero se empezó a echar el agua sin control Sí. y aquello... Y luego con sensores y luego ya automáticos. Pero mira, Quique, ese es un buen ejemplo. Primero respondo. Porque el balasto, si está bien tratado, absorbe ruido. La placa de hormigón lo refleja, por eso se produce más ruido. Pero el ejemplo que ha puesto, que fue una idea de Euskotren propia, que han venido a copiarla de media mundo, es muy tonto. Llueve, no hay ruido. Está seco, hay ruido. Reguemos el carril y se pusieron unos aspersores. Cuando no llueve. Cuando no llueve. Unos aspersores. Y además funciona porque cada vez que ahora dejan de funcionar, los vecinos Avisan. de autonomía enseguida llaman. Pero el aspersor inicial... Entonces esa es la monitorización que tenemos nosotros del De sistema. las averías. Pero Los vecinos de autonomía. Déjame contar un poco la evolución, que no fue tan sencilla. Porque primero se puso un aspersor tipo parque, de esos que se ven por todos los parquecitos. Claro, el consumo de agua era inmenso. Claro, pues lleva todo el rato echando, Entonces, 24 horas. después se ligó el enclavamiento para que no funcionara Que es de como manera estaba. continua, pero seguía siendo el consumo alto. ¿Qué se hizo después? Digo, bueno, en vez de meter agua, se mete agua nebulizada, Sí, que disminuye mucho el consumo de agua y funciona igual de bien. El problema de agua nebulizada es que necesita unos poritos pequeñitos Que se obstruyen. y se obstruyen. Y ahora estamos con agua nebulizada, osmotizada previamente para quitarle las sales. Bueno, ahora lo que estábamos, que Y eso, más de. que eso si vas a la playa de Villar de Amar, ahora los aspersores están echando un chorro, ni nebulizado ni nada, están echando un chorro, porque yo lo estoy viendo, quiero decir, que es la realidad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Vale, entonces yo hablo más de... Pero bueno, así ha sido el proceso, sí, De todos modos, del agua. a mí no me convencéis. Tanto ingeniero y resulta que bastaba un jardinero. Pues Es que esto, la profesión de ferroviario tiene mucho que ver con el agricultor. Porque claro, el calor nos crea problemas. La lluvia, ni te cuento, ¿no? La nieve, ni te cuento. Es decir, aquí todo el día estamos mirando la cosecha, ¿no? El Porque viento. si llueve salen garrotes, problemas. Si llueve, si hace calor salen garrotes. Si llueve, pues hay desprendimientos. Si hace mucho viento, pues tenemos un montón de árboles por ahí que están esperando a caerse encima de la vía. El frío nos rompe los carriles o el tal. Bueno, pero para la nieve ya pusimos calefactores de agujas. Pusimos calefactores como si fuera Moscú esto. Pero no ha vuelto a haber un bloqueo de agujas. Y desde que hemos puesto no ha vuelto a nevar. No ha vuelto a nevar. Vamos a esperar a la próxima neva. Vale, la hostia. Es verdad, ¿eh? La última vez que nevó fue el 29 de febrero del 2018. Y seguido, Que nevó desde las 6 a las 9 de la mañana en todo Euskadi. Además no fue tal. Sí, en todo Y Euskadi. desde entonces no ha vuelto a nevar. No ha vuelto a nevar que cuaje, quiero decir. Nevar habrá nevado, ¿eh? pero bueno, en aquellas también el ferrocarril funcionó. Metro Bilbao colapsó, ¿no? Funcionó, sí. Más o Algo menos. sí. Bueno. Y, ta- Sí, hombre. y también,
Y también pintasteis las vías de blanco para el calor, para los También garrotes. pintamos las vías de blanco para el calor. Pues la última tecnología. Te la quejas última de vicio, innovación. Quique. Antes has dicho que teníais 60 incidencias en un año, ahora 12. Eso es. Así que te estás quejando de vicio. Sí, pero eso es como ha ido evolucionando todo, ¿eh? Los que más se quejan ahora, los que más cosas han conocido antiguamente que les ha pasado. Es decir, yo decía, pues si antes estabas todo el día averiado y ahora pues cada vez que le pasa algo pues se queja más, ¿me entiendes? Así es la condición humana, que quiero decir que pierdes, de lo malo te olvidas. Bueno, una última ronda para todos. ¿Qué futuro auguráis a ETS para los próximos 20 años? Yo os comenté el otro día que queda mucho que desdoblar. Es decir, ¿no? Y ampliar, sí. Yo veo el PTS. El 60% hay que desdoblar todavía de vía. ¿No? Digo, en red propia, luego lo que salga por ahí. No, Pero- y yo creo que encima de la mesa está ese PTS que va a tener, ya os da labor y trabajo para los próximos 20 y 25 años. Entonces, o sea que... Si en 20 años hemos desdoblado el 20% y nos queda desdoblar todavía otro 40%, pues otros 40 años tenéis asegurados los de obras. Nosotros tenemos más porque nosotros somos los de explotación y el tren va a Toda seguir la vida. andando. Quiero Toda la decir, vida. eso los de obras. Los de obras 40 años tenéis. Bueno. Nosotros más. Pero, oye, que no solamente vamos a desdoblar, que vamos a llegar a más sitios. O sea, que Entonces, tenemos bueno. más. Lo que necesitamos es dinero, básicamente. Si Hacienda nos trata bien, nosotros somos capaces de hacer. De gastarlo. Bueno, yo creo que además de Hacienda y del Gobierno, que le ha dicho la consejera, que aquí hay músculo económico, yo desde aquí también pido que el resto de las administraciones también vean esto como un punto de encuentro de colaboración institucional. Nos hace falta que todas las demás también se impliquen, porque todas al final también se benefician, ¿no? Y no solamente sea el Gobierno, sino que sean diputaciones, sean ayuntamientos, en los que se impliquen en todas estas infraestructuras que son de país. Claramente, si algo vertebra es el ferrocarril. Me ha quedado un pareado. Hombre, yo creo que en gran parte en eso estamos, porque no sé si hay otro ente público que tiene más convenios de colaboración con todo tipo de instituciones, ayuntamientos, que a veces es una pequeña pesadilla. Solo mantener al día los representantes en los convenios les da un trabajo. Bueno, todavía hay que hacer un poco de esfuerzo más. Yo creo que el topo, o sea, en fin, es un ejemplo de que hace falta todavía más puntos de encuentro. Sí, claramente. Esti, ¿tú dónde ves a ETS en 20 años? Hemos estado casi todo el rato hablando de ferrocarril. A mí el tranvía me gusta muchísimo. Me parece Bien. que sí es verdad que llega un momento que las ciudades o la ciudad puede colapsar o puede morir de éxito con el tranvía. Pero intermodalidades metro, ferrocarril, tranvía me parece chulísimo. En Vitoria se está ampliando un montón, en Bilbao está ahí. También, Bilbao tenemos no el es reto tan amigo Ferrozaur, del tranvía, no los bilbaínos, sino las instituciones, pero... Y Donosti, pues bueno, Kiki dice que no ha entrado en tranvía. Bueno, aquí se planteó un tranvía. Hubo un tranvía, ¿no? sí. También. Hubo un tranvía, Juan eso, Juan Juan lo ha José, dicho. pero luego sí que se planteó un Sí, tranvía. No ¿no? tiene Antes por qué que- recorrer Cuando todo. Vitoria, ¿no? Cuando Vitoria no quería, no sé qué. Bueno, yo tampoco sé muy bien la historia, ¿no? Pero igual se planteó en Donosti. Igual no tiene que entrar justo a, pues Sí, pero es eso, que el a centro- Concha, porque ya entra el topo, pero... Sí, pero es que el centro ya. Bueno, sí, pero es que esto no es como Vitoria. Hay muchos barrios altos. También se decía que Donosti va a tener un metro como Bilbao y mira... Bueno, pero es que un final- metro. Bueno, ¿qué un es metro son tres metro, si estaciones es un con metro una de vía, sí, frecuencia pero que un metro esto es una pasante, anchométrico, ¿no? Esto es una pasante. Eso nos ha traído muchas complicaciones, el nombre de metro, ¿no? Sí. Digo yo, desde el punto de vista de decir, ¿no? Cosas que esto es para que en un metro, tú, pero si no, pero no es un metro, es una Sí, pasante, son- ¿no? son tres Una pasante paradas. soterrada, ¿no? Bueno, Bilbao se acabó convirtiendo también en no en un metro, sino llega hasta Plencia. Y Sí, está pero bueno, bastante. tiene otra Bueno, y dimensión, además- yo creo. El tramo soterrado de Bilbao tiene otra Sí, son dimensión más que la, estaciones, sí. que la de Donosti, ¿no? Pero pasará, igual que pasó en Vizcaya, pasará en Guipúzcoa, que todos los municipios lo van a reivindicar y lo van a querer. Eso ha sido el ejemplo del Metro de Bilbao, que si se pudiese, llegaríamos hasta Orduña. Lo que dirían. Bueno, los de la Alzalaborda quieren soterrar, ¿no? ¿O cómo es? O cubrir. Quieren cubrir. Quieren cubrir, eso es, pues cubrir, ¿no? Me he ceñido demasiado al topo por el título de la mesa.
Pero sí que es verdad que el tema de los tranvías no se puede descuidar. Ahí tenemos los proyectos de ampliación hacia Zorrozaurre en Bilbao y a Zabalgana en Vitoria. Yo, si me permites volver a tu pregunta inicial, ¿cómo veo ETS dentro de 20 años? Sí, sí. Pues con nuestros compañeros de Euskotren llevando 100 millones de viajeros al año. Así de claro. Sí, eso, claramente. ¿Y el material móvil? ¿Será un problema el material móvil? No, no Bueno, debería se, serlo. se compra, ¿no? Claro, ¿Se compra? con dinero. No, mejorando. Bueno, para terminar, Tú no eres periodista, que yo sepa, ¿o sí? Sí. ¿Estudiaste periodismo? ah, cabrón, a ti te han chivado. No, yo hice historia. En realidad, yo soy historiador. ¿Historiador? Sí, sí. Qué maravilla, qué pase. De formación, pero de profesión soy periodista. Yo acabé la carrera y empecé a trabajar en el Correo. Ah, Y mira. estuve 20 años En Vizcaya. en Vizcaya. Bueno, ya, no les importa nuestra vida. Grupo Vocento. Digo, se ha ido mi compañera BTV, pero el periodista sí soy yo y quiero hacer aquí sacar Una pregunta. titulares. ¿Puedo? Venga. Venga. ¿Qué nos queda por acabar? Así gordo. ¿Qué nos queda por acabar? Que esté ya en marcha, quiero decir. No vamos a entrar en grandes infraestructuras. Quiero que me deis frases cortitas, titulares. ¿Qué nos queda por acabar relevante y de qué plazos estamos hablando? Nos queda por acabar la alta velocidad claramente y la variante subferroviaria que la vamos a iniciar, pero también la tenemos que acabar, sin ninguna duda, las grandes obras. Muy bien, Loli, muchas gracias. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Qué grandes infraestructuras ferroviarias y que nos lleven a otra revolución como la que nos estamos sometiendo, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y que no sean la Y vasca podría tener este país? Yo vuelvo a lo que ha dicho Quique antes de este cambio que habéis conocido algunos en el ferrocarril que no va a volver a pasar. Yo creo que sí, la digitalización. Yo soy bastante joven y cuando estudié no existían los móviles, yo estudié telecomunicaciones y el GSM era un futurible. Han pasado unos años. Yo creo que la revolución digital en el ferrocarril la vamos a ver y va a ser tremendo. Y va a pasos agigantados, ¿no? Sí, la maquinaria de la infraestructura ferroviaria creo que va lenta, pero se han dado muchísimos pasos y aquí llegará. Llegará seguramente antes que en otras administraciones nacionales por la agilidad que tenemos para aceptar retos y revoluciones tecnológicas. ¿Tú sí crees, Estíbaliz, que dentro de 20 años podría darse una transformación tan grande como la que hemos visto en estos últimos 20? Yo creo que sí. Yo la he vivido, todos la hemos vivido en las telecomunicaciones. La conectividad de las personas en el día a día en los últimos 10 años ha sido tremendo. Pues eso se trasladará al ferrocarril y un tren sin conductores ya una realidad, pero bueno, hay muchas otras cosas que da la digitalización y la conectividad que no es únicamente un tren sin conductores. ¿Y estamos preparados, Julián, tú crees, para dar esos pasos agigantados a nivel tecnológico como los puede estar dando un país como Japón o China? Sí, de verdad no tenemos nada que envidiarles. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos talento, tenemos dinero. A nivel de País Vasco tenemos dos de los principales fabricantes de trenes de España y europeos. Entonces, la industria aquí está yendo a todos los concursos internacionales que suministran a todos los países. Me da lo mismo desde es poco conocido que la tecnología con la que se fabrican los ejes de los vagones rusos es de Guipúzcoa. O sea, y la fábrica la ha montado una empresa guipuzcoana. Entonces, tenemos los medios. Lo que hace falta es tener gente suficiente para liderar esos proyectos y la verdad es que el mundo del ferrocarril, que es bastante complejo, requiere periodos de formación largos. O sea, no nos podemos descuidar pensando que ahora estamos bien técnicamente, sino que tenemos que mirar a 10 años vista para asegurarnos que ese relevo generacional que nos toca a todos se produzca con gente que mantenga esa tensión o que la mejore todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, por favor, No está listo el catering, así que tenéis que hacer preguntas.
¿No tenéis ninguna pregunta? No sé si quieres decir Sí, algo para yo el quería cierre. comentar que, para terminar, además, ya os habéis dado cuenta que estamos en Tabacalera, justo encima de la estación de Atocha, que será la primera estación de alta velocidad en Euskadi. Después de varios años, esta obra, encomendada a ETS, afronta su recta final. Julián, la semana pasada, en el Euskalduna, desde Adif te sacaron los colores con las flores que te echaron. Entiendo que era un reconocimiento compartido. Sí. Por ello, Pero básicamente me llevaron cabezota, ¿eh? No Bueno, nos lo olvido. Pero con Bueno, cariño. Sí, con cariño. eso es. Por ello, quiero decir que tras 20 años tejiendo Euskadi, creo que es de justicia que ETS se cuelgue una medalla. Y para despedir, pues Loli, Esti, Quique, Julián, eskerrik asko. A ti. Muchas gracias, eskerrik asko danori. Oso ondo, bueno, amaiera iristen ari gara, estamos llegando al final y antes de dar paso a la última intervención, vamos a ver un vídeo muy especial que nos va a mostrar o nos va a hacer un repaso de todas estas décadas de trabajo, de proyectos y de compromiso colectivo. Beraz, nahi duzu, bai, itxarongo dugu baina kendu arte, eta orain bai, bideoa ikusiko dugu. Euskal Trenbide Sarea es un ente público del Gobierno vasco que tiene como objetivo el diseño, la construcción, conservación, gestión y administración de las infraestructuras ferroviarias dependientes de la Comunidad Autónoma Vasca. Hori guztia, kalitate, segurtasun, eraginkortasun ekonomiko eta jasangarritasun irizpideen arabera. Son ya 20 años creando y construyendo la red ferroviaria vasca. Gure azpiegiturak modernizatzen. Gure hiriak eraldatzen. Pensando en las personas que demandan un nuevo modo de movilidad accesible. Pensado por personas que, como tú, viven y trabajan aquí y que están comprometidas con el desarrollo y bienestar de la sociedad vasca. Historia honen parte izan diren eta izango diren pertsonei, eskerrik asko. Euskal Trenbide Sarea, 20 urte Euskadi saretzen. Acaba de pasar el alcalde. Te lo juro, se ha asomado por ahí, por el biombo y se ha ido. ¿No lo habías invitado? Una crisis diplomática te monto en un momento. Bueno, vamos a cerrar el evento y nos acompaña también junto a la consejera el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Miguel Ángel Páez. Con él cerramos esta jornada. Nahi duzunean. Mila esker, Sailburu, directoras y directores del departamento y de las sociedades, trabajadores y trabajadoras de Euskal Trenbide Sarea, pues aprovecho esta oportunidad que se me da de hablarles y de hablaros a todos vosotros y vosotras en este magnífico auditorio en Donosti para daros, lógicamente, un sorionak por estos años recorridos al servicio de toda la ciudadanía vasca desde la perspectiva de la mejora continua en las infraestructuras ferroviarias. Gaur, ETSren 20 urteak ospatzen ditugu. Pozgarria eta harroa da ondo egindako lanagatik. Desde el poco tiempo que llevo en la responsabilidad de la viceconsejería, os puedo asegurar, lo atestiguado también tanto la consejera como la directora, que he comprobado en primera línea la gran profesionalidad y el gran compromiso
que todas y todos vosotros demostréis en el día a día de Euskal Trenbide Sarea. Y aquí, como en la vida, no hay secretos, ¿verdad? Lana, lana eta lan gehiago. Y además, permitidme que os diga que este trabajo que realizáis es terriblemente singular y satisfactorio. Estáis siendo protagonistas de uno de los mejores momentos que vive Euskal Trenbide Sarea. Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo en las 2 jornadas que estamos celebrando, conmemorando este 20 aniversario de ETS. Durante estos últimos años estamos inmersos en un compromiso de inversión pública que nos está posibilitando avanzar en la mejora de nuestra red propia, de nuestro tren de proximidad, acortando distancias, tiempos, mejorando frecuencias y avanzando en nuevos recorridos que nos llevarán a que cada vez más ciudadanía vasca, aquí en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Araba, confíe en nuestros servicios. Estamos siendo protagonistas, en definitiva, de la construcción de la Y vasca, ese reconocimiento al trabajo bien hecho que han supuesto las diferentes encomiendas de gestión nos han brindado la ocasión única de poder participar, de estar siendo protagonistas en la construcción del ferrocarril del siglo XXI, que va a revolucionar, sin lugar a dudas, nuestra forma de entender la movilidad y la conexión con otras regiones europeas. Una oportunidad que refuerza el prestigio de esta sociedad con vocación de servicio público. El servicio público es, sin lugar a dudas, para nosotros y nosotras una herramienta sin igual para corregir las desigualdades sociales a las que nos enfrentamos desde muchos ámbitos. Y el derecho a la movilidad del conjunto de la ciudadanía es un derecho básico y, por lo tanto, un objetivo irrenunciable de quienes creemos en el valor de lo público. Y claro que podemos hacer mucho desde nuestro ámbito, desde vuestro ámbito, como lo estamos demostrando, apostando por destinar recursos humanos, económicos y materiales para desplegar más y mejor nuestra red ferroviaria, haciéndola más moderna, más accesible, más competitiva, con unas políticas tarifarias que faciliten su uso cotidiano. Y todo esto no es déficit, os lo puedo asegurar. Es una inversión estratégica que nos cohesiona socialmente, que nos cohesiona territorialmente, que equilibra a los pequeños y medianos municipios y los iguala a los grandes. Tenemos, en definitiva, que ser capaces de seguir tejiendo Euskadi de una forma eficaz, segura, ofreciendo un servicio de calidad, transmitiendo cada día a nuestra ciudadanía el convencimiento de que lo público funciona y es capaz de hacer frente con respuestas al desafío que tenemos. En definitiva, estamos contribuyendo a sostener y mejorar el bienestar y la productividad de nuestro país, de Euskadi, ofreciendo un transporte público robusto, más accesible, más asequible y seguro. Bihotzez, eskerrik asko zuen eguneroko konpromisoagatik. Mila esker lagun guztioi. Mila esker, sailburuorde jauna. Eta jarraian koktela izango dugu, baina hori baino lehen, jakin dezazuen gero hainbat bisita egingo direla, 2 bisita egingo ditugula, baina bisita horietan parte hartzeko izena eman beharko duzuela hemen atzean akreditazioen mailan. Decía que hay programadas, tenemos programadas 2 visitas ahora una vez finalice el cóctel, a la parada de Atocha y también al Topo. Entonces, para apuntaros a estas visitas, para poder organizarnos, os pedimos por favor que os apuntéis aquí en la mesa de acreditación que está al otro lado. Y nada más, que espero que hayáis disfrutado de esta mañana de recuerdos, de orgullo, porque tenéis que estar muy orgullosas y muy orgullosos de todo el trabajo que habéis hecho, y también de reflexión del futuro. Veo muchas caras jóvenes, algunos os quedan poquitos años para jubilaros. Por lo que sea. No, a ti no. A ti te queda una legislatura, 2, ya veremos. A los jóvenes os queda mucho y seguro que el futuro está en vuestras manos y que nos espera un futuro prometedor y lleno de proyectos muy ambiciosos. Así que eskerrik asko guztioi, placer hutsa izan da, era un territorio comanche para mí completamente fuera de mi zona de confort. La culpa la tiene pues, bueno, todo este equipo maravilloso que tenéis de comunicación y de organización de eventos. Espero que haya sido agradable y ahora tenemos ahí esperando vino blanco, vino tinto, agua. De momento eso, espero que hay comida también, ¿no? Luego tengo que volver a Bilbao. Eskerrik asko.